Vamos, loco. Bueno, que ya estamos al aire, claro que sí. Bienvenidos a otro capítulo, otro streaming de el único y el mejor y el más mejor. Y el más mejor streaming de Gondwana, Pangea, Laurasia, Rodinia y todos los continentes juntos. Qué bueno, estamos acá otra vez reunidos como todos los viernes. En este caso con un elenco más que preparado para hablar de cosas que... en este caso tenemos a Julia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Plesio Julia. Plesio especialista. Plesiomórfica, plesio especialista. Todos los plesios. Plesiosauria y todos Chicos, los plesios. no, esto. Chabón, Sí. mirá cómo empieza esto. La platea riéndose. Como hay Y en el una caso bruja. acá, el doctor Agnolín presentes. Y bueno, quien les habla, Mauro Aranciaga. Doctor y documentalista también. Claro, sí. Y bueno, vamos a hablar de todo un poco. Tenemos un montón de temas. Hoy venimos con de todo. Hoy venimos con de todo. Vamos a hablar. Hay una pregunta que estuvieron haciendo en el chat. Ah, perdón, manos. Perdón. El manos No presentamos de tijera. Al Manos, al Santi, al Hand. Teníamos varias secciones. Hay una que es sacando dudas comunes que tiene la gente. Vamos a hablar un poco de esta noticia de la semana, que el Fede, como siempre, el Fantino de la Paleo nos trae. Y no sé si eso es bueno o malo. Creo que es Perdón. hoy en día creo que es medio malo, pero no no lo importa. sé, bueno, hablo del desconocimiento. Para, Nada. vos me estás diciendo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás comparando con Fantino? Y después vamos a hablar un poco del Mioceno, de esta... No lo terminé, perdón. De Chicos. esta edad tan característica y tan importante en Argentina, tanto en campañas, en yacimientos, un poco de todo. Y así que también más tarde vamos a tener al Chelo, como siempre. Porque fíjate que tanto la pregunta que vas a contestar vos hoy como lo del Mioceno son cosas que nos pidió el público, que nos pidió la gente. Lo del Mioceno nos lo pidió la gente. Señores, también. lo Sí, pide, señor. lo tiene, claro Ahí que está. sí. ¿Cuánto querés? Así que bueno, ¿tenés Santi ahí a mano la pregunta que nos hizo la gente? Si no, la repito yo. Bueno, Sí, o sea, lo que nos preguntó la gente fue ¿cómo hacen para definir una especie nueva con un fósil? Claro, ¿cómo nos damos cuenta con los fósiles cuando es una especie nueva y cuando no? contestate esa. Toma para vos. Bueno, eso está bueno, es una pregunta súper linda que siempre nos suelen hacer. Tenemos varios enfoques. Creo que lo ideal, adelantándonos muchísimo, lo ideal es usar varios. El más común, el que más aplicamos todos los biólogos y todos los paleontólogos, es el tema de usar las diferencias anatómicas dentro de una especie u otra, ¿no? Espera, acá te interrumpo un toque para hacer una aclaración sobre lo que dijiste. Y esto es importante. Los paleontólogos, en realidad, tenemos un criterio muy parecido al de los biólogos para definir las especies. Es decir, no es tan distinto. Venía esto que ibas a decir ahora de la anatomía, que utilizamos la anatomía, es decir, utilizamos métodos de los biólogos Sí. en gran parte. Sí, Bueno, igual me parece que estaría bueno definir qué es una especie y entender que las especies son, o sea, las definiciones de especies son muy amplias dependiendo de la disciplina donde uno trabaja también. Sí. Porque, claro, si no es como, ¿cómo definimos una especie en paleontología? Sí, exacto. Hablate más cerca de Ay. exacto. Hay varias cosas. El tema del concepto de especie quizás es como muy complejo. En sí, una especie es como la mínima unidad que uno usa en la naturaleza, ¿no? Y que es distinta de las otras. Una especie puede ser única en su tipo y diferente de las demás porque se comporta distinto, porque tiene una anatomía distinta, porque en el registro fósil es más antiguo y demás. En esto después lo vamos a ir mencionando una y otra vez, porque en realidad también qué es una especie o cómo la definimos es parte de la pregunta que eligieron, pero es cierto que uno puede usar diferentes conceptos de especies. Nosotros nos regimos por la anatomía y por la morfología. Claro, o sea, por la forma. Claro. Por la forma. En loco. palabras muy sencillas, si una especie es anatómicamente distinta o morfológicamente distinta, entonces ya es criterio suficiente para que sea separarla de las otras, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, si el tiranosaurio es distinto de un Tarbosaurus, por ejemplo. Por más que una especie pueda convivir con la otra, puedan ser parientes cercanos, puedan tener tamaños similares, si son diferentes, eso implica que pueden ser distintas. Como puede que no, porque también esas diferencias pueden ser diferencias dentro de una misma población, diferencias entre macho y hembra, o diferencias más grandes que una especie, como entre familias, entre géneros. Cosas que, perdón. No, que está bueno aclarar también que esto en paleontología es especialmente difícil Eso. por el tema del registro fósil. Acá creo que pueden ver ahí que en la mesa tenemos un esqueleto que hicieron la reconstrucción acá de un carcarodontosaurio que está entero, pero nosotros difícilmente encontramos los fósiles así. Y en base a lo poco que encontramos tenemos que decir, ¿es una especie nueva o no? No, Claro. e incluso hay diferencias dentro de la misma especie que tienen que ver quizás si es un macho o una hembra. Y nosotros eso en paleontología no lo vamos a saber. Es prácticamente imposible. O va a ser muy difícil. O va a ser muy difícil. Tenemos que tener la suerte de tener esqueletos súper completos, que como les decía Santi recién, es prácticamente imposible de encontrar. A veces tenés mucha suerte y pasa. Sí. Pero en general no. Entonces hay que valerse de otras herramientas. Claro, Claro. En realidad, como paleontólogos, nosotros conocemos todas estas dificultades. Sí. Así como decía Mauro, bueno, nosotros vamos a analizar la anatomía, pero ya sabemos que tenemos partes, ya sabemos que no vamos a poder reconocer, como decía Juli, el dimorfismo sexual, o no vamos a poder nunca, o casi nunca, estar seguros de todo eso. Entonces nosotros ya lo sabemos, ya sabemos que vamos con un halo de incertidumbre alrededor de cómo definimos una especie. No crean que es, Claro. nosotros lo decimos y ya consideramos que es tema cerrado. No, justamente conocemos toda esta problemática. Sí, sí, Por sí. eso también a veces uno puede encontrar un trabajo muy antiguo de paleontología y tal vez una especie se llamaba de una forma y ahora se llama de otra porque se encontró más material y se pudo ver que quizás, no sé, distintos materiales que se creían que era de la misma especie, ahora que hay Sí. otros huesos, te puede decir no, son dos especies distintas. Claro, por eso también un concepto que hemos estudiado en la carrera, que es el tema de las autapos y sinapomorfías. Las plesiomorfías también están, aunque son otra cosa, quizás no se involucra tanto en el tema de diferenciar las especies, sí las autapos y las sinapos, que son características anatómicas que están en una especie. En el caso de las autapomorfías son características únicas de esa especie y que no las tienen las demás. Entonces con eso uno justifica si es una especie nueva o no. Si tiene cierto número de autapomorfías, entonces esa especie es válida. Bueno, el nombre lo dice. Claro, autapomorfía, que son justamente, bueno, características únicas. Tenés el caso de la sinapomorfía, que ahí aumentaríamos un poco la escala o el lente de la cámara, ya que las sinapomorfías es de un grupo. Son las características comunes que tienen todos o casi todos los integrantes de ese grupo. Es decir, una familia, los Felidae. Si hay una sinapomorfía de esa familia Felidae, todos los integrantes los van a tener. Entonces es ese clado. Si uno encuentra un fósil y tiene esa característica, entonces lo puede meter dentro de la familia Felidae. Eso usamos mucho los paleontólogos para ir justamente como acercando el bochín y decir, bueno, esto es un dinosaurio. Además tiene esta característica que es de carcarodontosaurios. Y dentro de los carcarodontosaurios tiene esta característica única, es decir, esta autapomorfía, diferente de las demás. Por ende, es una especie nueva. Y esto de las autapomorfías está muy bueno, pero a veces nosotros como paleontólogos, como laburamos con restos tan fragmentarios, no tenemos autapomorfías justo en esos huesos o justo en lo que se preservó. Me acuerdo que hubo una época, de hace tiempo en la paleo, para que sepan, no soy tan joven como parezco, en la que hubo un problema cuando se descubrió que el Archaeopteryx era un intermediario perfecto entre las aves y los dinosaurios no avianos. Que era, bueno, ¿y qué caracteriza el Archaeopteryx? Si tiene mitad de las cosas de los dos, pero no tiene ningún rasgo que fuese único. Claro. Y ahí los paleontólogos dijeron, bueno, tenemos que tener una manera para decir, Archaeopteryx, obviamente que es una especie distinta, obviamente que es válido. ¿Y cuáles son sus características únicas? En aquel momento no las tenía. Entonces los paleontólogos acordaron igual de decir, bueno, aunque no tengamos autapomorfía, a veces podemos hacer la excepción. Cuando tenemos un bicho que tiene unos rasgos que son muy raros en combinación. Claro. Bueno, una cosa que hemos usado a veces también es cuando vos, por ejemplo, tenés un carcarodontosaurio que tiene
2 o 3 huesos, la otra especie tiene otros diferentes y otra tiene otros diferentes y uno no puede checar una autapomorfía en las tres especies, se usan lo que es la combinación única de caracteres, ya que entonces haces como una especie de solapamientos parciales diciendo, bueno, se diferencia de esta, pero de esta no podemos, por este carácter se diferencia de esta, pero de esta no podemos, entonces en la combinación es único, por más que no tengamos autapomorfía. Son diferentes estrategias, ¿no?, que usa uno cuando justamente la erosión, el tiempo, te borra parte de la evidencia. Claro. Y hay mucha evidencia, bueno, todas las partes blandas, todo eso, que directamente no la vamos a tener. Claro. El color y eso, Claro. que hoy en día cualquier ornitólogo sale con una cámara y distingue un gorrión de un chingolo por los colores o el patrón de plumas, nosotros eso no lo podemos hacer. Claro, sí. Porque incluso, por ejemplo, hay un concepto que es el concepto de especies crípticas, que son especies exactamente iguales, que conviven, que habitan en el mismo lugar, que tienen los mismos hábitos, pero que no se reproducen entre sí. Entonces, no se las considera como una especie, como la misma especie. Por ende, ahí, en el caso nuestro, que encima ni siquiera tenemos las partes blandas, no lo vemos convivir, No lo vamos a reproducir. sí. no lo vamos a ver reproducir, pero ni cerca. Entonces ahí tenemos que hacer uso de otras herramientas. otras Claro, herramientas. pasa mucho en ranas, que muchas especies de ranas simplemente se distinguen porque cantan distinto. Entonces, Claro. ¿cómo sabemos cómo cantaba un dinosaurio? Sí. No lo tenemos, sí, no lo olvidate. podemos reconocer. Dice, ¿y qué serían los caracteres mosaicos? Características de varios grupos en uno. Bien, mira qué buena pregunta. Sí. Es eso, mosaico de características. O sea, Claro. tenés características plesiomórficas, o sea, primitivas, tenés características derivadas, a veces combinación de Claro. características de diferentes lados, o a veces también hace referencia a porque que una parte del cuerpo es parecida a un animal y otra parte a otro. Entonces Sí. tiene un mosaico de rasgos. Claro, una cosa que pasa es que al igual que en la naturaleza, que los distintos grupos evolucionan a velocidades y en cantidades diferentes, en un organismo pasa un poco lo mismo. Vos tenés que hay estructuras que se mantienen más o menos constantes y otras que cambian un montón, que por ahí por su fisiología, por su biología, por su ecología, tienen una presión ambiental mucho mayor y cambian todo el tiempo. Entonces, o presión sexual, porque muchas veces se usa eso para displays reproductivos o diferenciación de especies, entonces, qué sé yo. Pero bueno, pará. Estabas hablando de qué herramientas tenemos para nosotros los paleontólogos ayudarnos, porque tenemos todo esto en blanco, todos estos baches, Sí, para distinguir una especie. sí. ¿Qué otras más tenés? Bueno, hasta ahora incluso podríamos hablar un poco de que esas son algunas de las herramientas que usa un ornitólogo, un neontólogo, Un biólogo cualquiera. Nosotros también le sumamos el poco registro fósil y la edad geológica, porque nosotros somos vemos todo temporalmente. Los clados evolucionan durante el tiempo. Entonces, el hecho de que uno encuentre en rocas de distinta edad distintos taxones puede ser usado como algo para definir una especie. Si yo tengo una especie que es más o menos parecida que otra que es mucho más antigua, mucho más nueva, puedo usar eso para apoyar otras cosas. Por ejemplo, si es anatómicamente diferente y además vienes de capas diferentes, bueno, ahí tenés dos cosas. Es como un refuerzo. Es como un refuerzo, claro. Ahora nos pasó en Santa Cruz, que llevamos todos los caracoles a determinar a Sergio Miquel, que es especialista en caracoles terrestres, y se encontró con varias especies que eran muy parecidas a las actuales, Sí. pero con sus pequeñas diferencias. Y él me decía, claro, pero además encima las separan 70 millones de años. Entonces eso refuerza esas diferencias que uno veía a simple vista y dice, bueno, y además lo separa 70 millones de años. Sí. Es muy probable que sean distintas. Sí, ni hablar. Entonces, el tema de la edad geológica puede ser usado como criterio único. Generalmente se recomienda usarlo apoyando otras cosas, ¿no? Incluso también había otro caso, pero para lo contrario, que vos me contabas hace poquito, que si vos te encontrás en una misma capa, en una misma edad, un montón de esqueletos de carcarodontosaurios, Sí. y uno tiende a pensar, bueno, posiblemente si están en el mismo lugar y en el mismo tiempo, posiblemente sea la misma. Sí. O haya dos especies. No.
10 especies Claro, que juntas cada conviviendo. uno sea Claro. distinto. o sea, Exactamente. uno siempre tiene que pensar como la solución más simple en la naturaleza, ¿no? Exactamente. Entonces ahí Exactamente. nos da esa pauta. Claro, entonces ahí tenés como un doble juego. El caso que vos decías está muy bueno porque vos a veces encontrás un montón de huesos mezclados y tenés variaciones morfológicas de una misma familia. Entonces eso es una especie de la misma familia, 2, 3, 50. Entonces ahí tenemos que afinar mucho más el ojo, las comparaciones, ¿no? Uno, por ejemplo, va a la sabana africana y tenés 3, 4, 5 especies de félidos, de gatos, conviviendo. Entonces, por ejemplo, vos ves que el león tiene un tamaño distinto, y bueno, ese es un criterio que el paleontólogo puede usar, pero tampoco tiene que ser el único, porque una especie también puede tener diferencias ontogenéticas, es decir, A medida que va creciendo. Claro, gracias, durante el crecimiento, entonces quizás estás encontrando un adulto y un juvenil. Entonces también hay que afinar el ojo Ujú. con distintas metodologías para, digamos, como para sacar o eliminar Las posibilidades, otras Claro, probabilidades. o sea, cuando nosotros encontramos un fósil de un juvenil, es muy difícil a veces decir de qué especie es. Pero por suerte hoy en día, como tenemos más tecnología, la paleohistología nos permite saber cuando tenemos un organismo que es adulto, subadulto, bueno, en qué estado ontogenético más preciso lo tenemos, y eso también nos ayuda a validar cuando es una especie nueva o no. Claro, antes no se podía saber la edad de un animal Sí. fósil. Ahora con la paleontología sí, entonces podemos saber, este que era mucho más chiquito, en realidad era un pichón. Sí. Lo podemos saber a ciencia cierta. Ahora, ¿pichón de qué? No sé. Claro. Pero Porque eso sí. algo que es increíble, ¿no? Entre toda esta variedad que tenemos es que tenemos muchos organismos que retienen caracteres juveniles. Entonces, pero es un adulto, ¿no? Hoy en día pasa con los axolotes. Sí. Y eso también pasaba antes y pasa en los fósiles. Pero es difícil a veces uno darse cuenta si no tenemos todo el esqueleto. Acá un apuntador me señala que no dijimos que era la paleontología. Ah. Y Ahora lo justamente. decimos, ahora. Sí, sí, sí. eh, Sí, pero también, bueno, siempre reforzar esto, el tema de la paleo, ¿no? Es decir, todo esto visto desde el punto de vista osteológico de los huesos. Por supuesto. solo tenemos Porque los uno huesos. dice, sí, tenés un león y un leopardo, son re distintos, pero cuando vas al esqueleto, No son tan Que no- distintos, son no muy tenés tenés la parecidos. melena, no tenés las manchas, no tenés la piel, ni los músculos, no tenés O nada, mi- y solo te quedan algunos fragmentos de los huesos. Claro, Sí. o mismo encontrás el esqueleto de un juvenil de un león, y no le estoy hablando de un cachorrito, sino uno que ya todavía no está maduro sexualmente, pero ya es grande, y con uno senil, y tal vez vas a tener unas diferencias. Y si uno no conociera cómo es el bicho vivo, y Se tal complica, vez se te complica. confías y te decís son Se complica. dos especies distintas. Entonces, esas cosas nosotros las tenemos que tener muy laburadas en paleontología, y por eso, bueno, en realidad es la biología llevada al pasado, Sí. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Adaptada quizás al pasado. sí, medio que la única forma de saber bien esto es tener, como dicen ustedes, ¿no? Un lugar en el que aparezcan un montón de bichos de la misma especie Sí. en distintos estados de crecimiento, distintos sexos juntos. Sí, y eso Sí, no y pasa eso casi no pasa nunca. No pasa casi nunca, o sea, Nunca, salvo... y que encima te ojalá. parezca el esqueleto lo más completo Sí, posible. Porque o sea, incluso la naturaleza es tan amplia que vos, por ejemplo, encontrás a el oviraptor que se encontró empollando. ¿Es macho o hembra? No sabés, porque hoy Claro. día el ñandú es macho y Sí. empolla, hay otras especies que empolla la hembra, entonces ni Claro. siquiera el hecho de encontrarlo en el mismo nido es indicador de una cosa o de la otra, entonces Sí, y tenés cosas rarísimas como el tema de los tiranosaurios que a medida que crecían cambiaban cazaban cosas distintas, Sí. hacían cosas distintas y tenían una morfología que cambiaba completamente un montón. distinta. bueno, que eso pasa hoy en día en distintas especies. Entonces también está bueno porque uno puede hacer como una correlación. Bueno, si tenemos acá aves que separan el modo de alimento para no competir entre ellas, bueno, también lo hacen los fósiles. Sí. En realidad son cosas que también te ayudan a entender un poco de que, bueno, en realidad es la misma especie. Sí. Eso para mí se correlaciona al igual que la paleontología, que de nuevo, la paleontología es hacer cortes, es un estudio a la estructura que se preserva de los huesos, ¿sí? Al tejido, mediante cortes muy finos, delgados, que se ven luego en el microscopio. Entonces ahí uno, un colega nuestro, Jordi, un gran amigo, ve por ejemplo las líneas de crecimiento, los huesos nuestros crecen con anillos como la corteza de un árbol, y eso es periódico y es una vez al año. Entonces uno ahí puede ver o estimar
los años que tiene o podría haber tenido un animal. De la misma manera que puede ver tasas metabólicas, cómo creció un animal, que eso también, no solo quizás los años te ayudan a decir, bueno, es un juvenil, es un adulto, y eso te apoyás en eso. Pero si vos, por ejemplo, decís, tengo dos especies muy parecidas, una crecía rapidísimo y tenía un crecimiento como un ave y otra crecía como un reptil. Bueno, ahí tenés una evidencia fuerte que te dice que tenés dos unidades, dígase dos especies o algo así. Sí. A ver, igual estaría bueno, ¿no? Porque uno se empieza a enganchar con estos temas y estaría bueno hasta hablar de paleontología en un podcast aparte. Porque, no sé, por ejemplo, ahora justamente presentó nuestro amigo Juan Canales sobre carcarodontosaurios una variación muy grande en los estudios histológicos de los huesos que mostraba que también varía el crecimiento, claro, según los recursos que haya disponibles. Entonces, claro, una misma especie en una época, pues supongamos, 1000 años de sequía, tiene un crecimiento mucho más corto, etcétera, etcétera, que una que vive en un ambiente rico en animales, con agua y demás, claro, que tiene un crecimiento mucho más rápido y mayor. Entonces, dentro de una misma especie incluso eso varía. Sí. Eso está eso. Recontra interesante. Y bueno, son las dificultades estas que decimos, bueno, nosotros cómo definimos una especie. Y es difícil, tenemos que utilizar de todos lados un poco. Sí, por eso justamente el hecho de colaborar, usar otras metodologías para descartar o para afianzar, siempre usamos el concepto anatómico, que es lo que aplicábamos hoy, la edad geológica, y siempre usamos alguna otra metodología para descartar ciertas posibilidades. Por ejemplo, si bueno, tenés una especie, le haces un corte histológico, que eso medio que se usa ahora casi siempre, va a decir, ¿es un juvenil o no? Si es un adulto, buenísimo. Si es un juvenil, bueno, estamos en problemas. Otro que usamos mucho, sobre todo nosotros, es el tema de la filogenia. Si vos tenés especies en el mismo lugar, las codificás en un análisis filogenético y te dan en un árbol una en la punta y la otra más cerca de la raíz, en el árbol filogenético, entonces ahí la anatomía y las relaciones de parentesco son muy distintas, por ende tenés un apoyo importante a que pueden ser dos especies distintas. Eso que se llama señal filogenética, ¿sí? Dos especies que son más relacionadas tienen más señal filogenética que una que está muy lejos. Es algo que también apoya, ¿no? Sí. Incluso a veces se ha hecho el caso de 3 esqueletos que se sospecha que puedan ser de la misma especie o no, o que han sido referidos a la misma especie, porque sí, en la antigüedad se les pone una matriz, salen separadas. Ah, bueno, a ver, pará, reevaluémoslo. Y ahí se encuentran caracteres y por ahí 2 son una especie y el tercer esqueleto termina siendo otro. Entonces, la filogenia, la paleontología, el actualismo, es decir, la comparación con animales actuales, son muchos de estas herramientas con las cuales nos apoyamos para soportar o descartar posibilidades, ¿no? Sí. No sé si le ocurre alguna. No, sí me parece como re interesante desde el punto de vista paleontológico entender que no es algo estático, ¿no? Pasa con los animales actuales, de que también tienen constantemente revisiones sobre las especies. Imagínense en paleontología que todo el tiempo podemos estar encontrando nuevos materiales, nuevos huesos que nos traigan más información. Eso la verdad que hace que la ciencia sea recontra interesante. Sí, y cambia, por ejemplo, el modo en que se definen o delimitan las especies. Por ejemplo, antes encontraban un dinosaurio carnívoro medio grande y era Megalosaurus, y había Megalosaurus en todo el mundo. Y después se empezó a dar cuenta, a medida que fue aumentando el registro fósil, aumentando los estudios y yendo más específicos, y se dieron cuenta que por ahí muchas de esos eran especies distintas, ¿no? Algunas del mismo género, otras de géneros distintos, otras de familias distintas, ¿no? Entonces también los paleontólogos o los científicos en general, a medida que van, digamos, incrementando el conocimiento, van optando por distintas estrategias. Claro, sí. Como todo, el conocimiento cambia y el conocimiento se expande. Sí. Ahora,
Bueno, esperemos haber solucionado alguna esta duda o capaz que la ampliamos más, que es lo que Claro. solemos hacer los paleontólogos. Y bueno, Yo creo está que bien, sí. está bien. Siempre generamos Pero- más duda que certeza. Y eso es Pero lo importante. Eso es lo lindo. Eso Eso es es lo lo lindo, importante. digamos. Generar nuevas preguntas y ahí entonces empezamos a buscar nuevas respuestas. Y hablando de nuevas preguntas. A ver. Y hablando de nuevas preguntas, tenemos que empezar. Ahora mismo empiezo con la novedad de la semana. Ahora mismo. Ahora Me mismo. puse sí. loco. Primero, Me saludos puse loco. a Jero Sampolesi, que ahí nos mandó un saludo. así que Saludos. capo ¿Cómo no? Primero que nada, me gustaría que me pasan la webcam. Esa. Para Me pasas Está- la webcam. esa? estamos teniendo problemas. Tal vez el estamos Manus, teniendo. algo ¿Qué estamos teniendo Está cosas, pasando ningún con de problema. todo. Con el Está Manus. pasando con de todo. Ahí le tenemos al Déjame. ayudante No, quiero Rosadilia. enfocar- El doctor al Rosadilla, doctor señor. Rosadilla. Doctor Rosadilla. El señor de acá- El Rosadilla. primer acaba de mate doctorar. tomado por un doctor, señor. Vamos, claro que sí. Claro que sí. Bueno, saludo. Ahí le pasan el Bueno, micrófono. ¿qué tal a todos? Nada, se logró, ya está, soy doctor. Así que bueno, ahora otra etapa para seguir haciendo paleontología y seguir trabajando con este grupo de gente que es maravilloso y que, bueno, por supuesto es un placer seguir avanzando y seguir conociendo estos mundos pasados que, bueno, a todos nos apasionan y por eso estamos acá y por eso seguimos laburando y por eso me doctoro y por eso le metemos garra entre todos. Así que, bueno, un gusto ser doctor de una vez. ¡Vamos! ¡Vamos, loco! Sí, Ni con las patas para adelante lo sacan a este de No. acá. ya está. Bueno, para los que no sepan, Seba es investigador acá del laboratorio y doctorado es laburo de 5 años, un poco más. De mucho Eh, estrés, de mucho muchísimo. sufrimiento y en el caso de Seba, muchísimo más. Pero se pasó, loco. Se logró. Hizo una tesis increíble, estuvo buenísima, la presentó ayer y estamos todos súper contentos. Va a Sí, tener que otro dar más. algo, va a tener que, me parece, Sí, que va a tener que en algún momento explicar, ¿no? Sí, en el momento un streaming de eso, ¿no? Estaría bueno Sí. de aves, de ratites. O también de cada doctorado de ustedes, ¿no? Bien. Cada uno diciendo, bueno, ¿sobre qué Sí. hemos hecho la tesis? Quizás un asado. Un asado y bueno, pero Ay, digamos, mira, se puede pero primero la asada. claro, sí, sí, ¿Por qué no me invita a mí a un festejo de él? claro, sí, la verdad. No, porque capaz que hacen asado y es tan degenerado que no nos invitan. Sí, sí. Pues Para es así, para él es él así. solo. A él le gusta eso, Eh, es así. Bueno, Bien. noticia de la semana. Lo bueno de la paleo es que siempre nos, además de esta gran noticia, ¿no? Nos llena de noticias, nos colma de sorpresas. Nos tira con de todo y le voy a pedir al amigo Santiago que Manos. nos mande la primera imagen. Ahí estamos, otra vez con Mirá, estas qué lindo. criaturas repugnantes que a mí me Tiene un gusta. erizo en la boca. A mí me gusta, Bueno. señor. Los Pobre, invertebrados, sí. la boca esa que pensaban que era una medusa. Sí. Y resulta que era parte de la boca. Bueno, vamos a remontarnos unos 500 millones, un poquito más, de años antes del presente. Es un mundo totalmente distinto, prácticamente no hay tierra emergida y lo que hay está vacío. El fondo del mar se veía así, lleno de criaturas, de las cuales mayormente no tenemos parientes modernos. Esa fauna de Barguel que hablamos la otra vez. Y esta semana hubo un hallazgo impresionante sobre este tema que lo pasa a presentar justo ahora en la próxima. ¿Filmina? ¿Diapositiva? No sé cómo se dirá ahora. Pantalla. ¿Cómo dicen los jóvenes ahora? Creo que diapositiva. Vos Ahí sos está. joven. Ya se quedó. Justamente los amigos Lerosey Oubril y Ortega Hernández nos han descrito un nuevo ancestro nuestro, un nuevo miembro de la línea de Tatarabuelo. tatarabuelo de los cordados que se llama Nucictis rhynchocephalus. Por favor. La próxima, mi amigo. Y se trata de este animal que, como todos los de esta época, está espectacularmente preservado. Piensen que fíjense, la escala son 5 milímetros, así que es minúsculo. Bueno, Muy lo que chiquito. hoy estábamos hablando, ¿no? En paleontología, que es tan difícil que se encuentren las partes blandas, esta fauna es principalmente, está compuesta por invertebrados que no tienen partes duras. Entonces, la preservación es increíble. Claro. Exactamente. Y en este caso es un cordado. Los cordados es el gran grupo que nos abarca a nosotros y que abarca a todos los vertebrados
también y otras formas más primitivas, que a todos nos une justamente tener una especie de columna a lo largo de nuestro dorso. En nuestro caso es una columna vertebral, en otros casos apenas una varilla un poco más. Sí, de tejido conectivo, Exactamente. una especie de... Sí. Una varilla apenas Sin ser un formada hueso. por algunas cuestiones de colágeno. Es más, todas estructuras así que une a un montón de formas que además de los peces, incluye cosas primitivas como la que habíamos hablado el otro día, el amigo picaya. Claro. Bueno, acá el Nusictis es más avanzado que el picaya. El Nusictis está más cerca que nosotros que todas esas formas. Primero describámoslo al pobrecito. Sí, porque está difícil de interpretar. Está muy difícil de Es interpretar. una especie de babosa. Es una especie de babosa horrible. Lo que ven en el extremo que tiene una mancha violeta es la cabeza. Ah, Esa es lo la estaba cabeza. mirando al revés. Exacto, ¿viste? Es engañoso. Eso es lo que le ha El pasado a Nusictis- todos los paleontólogos. Y ahí el nombre de la cabeza, Rhynchocephalus, porque tiene la cabeza como un piquito. Todas las líneas, mirá cómo se está moviendo como Sí, loco. sí, sí, sí. Todas las líneas que vemos ahí son miómeros. ¿Qué es esto? Los miómeros son los límites de los músculos. Uno que Bien. es algo que nosotros tenemos todavía muy modificado, pero se ve mucho mejor en un atún. Claro. Cuando vos abrís una lata de atún y ves que el lomito, los que son millonarios y pueden comprarse un lomito, los que ven todas esas Sí. líneas que separan los músculos del lomo, esos son los miómeros. Bueno, Bien. si cualquier pez tiene eso, estos animales tienen eso, que es un rasgo típico de nosotros los cordados. Nosotros, como modificamos tanto la forma de nuestro cuerpo, estamos también separados por miómeros, pero en este caso son los músculos que están muy separados y ya es otra cosa. Sí. Y fíjense que ahí en verde también está el estómago, se ha preservado el intestino, y lo que está en celeste son las cámaras branquiales. Todos estos animales tenían branquias filtradoras, porque además de respirar agua, filtraban, y eran todos suspensivos, es decir, comían alimentos minúsculos. Todos nuestros antiguos ancestros cordados Claro. tienen Sí, esta todos- estructura común. Todos marinos, todos... Pero el amigo Nusictis tiene esto que es más que interesante, que nos va a mostrar. Creo que igual acá estaba la reconstrucción primero. No, acá está. Una comparación con mirá. otros miembros de estos cordados antiguos. Y lo que tiene el Nusictis, por ejemplo, y ahí lo ven en rosita, esa es algo característico de nosotros los cordados, que es tener cola. Tenés una cola al fin del cuerpo. Bueno, en el caso del Nusictis, fíjense que esa cola no tiene aleta. En la mayoría de las otras formas sí. Es algo raro y junto con su cuerpo, que es muy, muy comprimido, nos brinda datos de sus hábitos de vida, porque parece que el amigo Nusictis era, sarán, muy nadador. O sea, nada más. ¿Qué pasa? Acá tenemos un árbol filogenético para que vean que el amigo Nusictis está ahí muy cerca de lo que dicen los vertebrados, que son los que están en verde. Claro, ahí donde está un 71. Exacto, Ahí. el 91, claro, el 71 lo tenemos al Nusictis, arriba tenemos a los vertebrados más modernos y por debajo tenemos todas estas formas que son ancestros nuestros, que tenemos algunos especímenes disparatados, próxima por favor, a los que se va a sumar ahora el Nusictis. Hay uno que parece un cuchillo de Y carnicero. ahora ¿viste? vamos a ver. Me ¿Qué encanta que tiene? esté ilustrado por siluetas, porque no las sacás. No. Olvidate. Y ahora con esta forma más o menos nos damos una idea de Mira cómo que es el es. Nusictis. Pero ¿qué tiene el Nusictis que lo hace tan particular y tan cercano a nosotros? Ojos. Tremendos ojos complejos en la punta de la cabeza. Bien. ¿Qué Era nos- eso violetita, ¿no? Era eso, Violetita. ¿Qué Mirá. nos habla? Primero de una cefalización muy marcada, es decir, ya una cabeza bien definida y ojos complejos. Que todas las formas previas no los tienen, o los tienen muy simples, o directamente no los tienen. Entonces, le damos la bienvenida al amigo Nusictis a nuestro árbol de la familia, que está compuesto porque uno piensa, bueno, son todos más o menos pescaditos, todos más o menos Sí, sí, parecidos. sí. Nuestros ancestros, ¿qué son? Y bueno, como una lamprea. No, está lleno de formas muy extrañas y muy diversas, tanto extintas como actuales. Y Sí. Santi, ahí quería mostrar yo un pequeño collage que me armé con algunas formas fósiles y actuales para que vean que en realidad nuestras ancestrías están llenas de animales que son como marcianos y Hay son uno, espantosos. ¿Cómo se llama? Opavinia se llama. No, ese el de que- abajo es Ay, el, por favor. no, el monstruo de Tuli, el Tuli Monster. El Tuli Monster. No, sí. y aparte de muchos que están No, vivos el ahora, Tuli ¿no? Monster, que son Tuli Monster, actuales y que que justamente son un espanto. Tuli Monstrum, que justamente lo que tiene es ese extremo que incluso algunos dudan que sea un cordado. Y arriba, a mí me encantan los Betulicolia, que son los de arriba a la izquierda, que son, parecen, no sé, un Pac-Man pegado a un coso, que son realmente
Sí, sí, inentendibles. sí, sí. No sé Sí, qué sí. son, es un tubo ahí metido. Bueno, en realidad lo que comparten todos estos animales es una especie de notocorda, esta cuerda que decíamos, esta varilla que tenemos en la espalda. Es una estructura de sostén, ¿no? Que Claro, ayuda a que el exactamente. bicho Que no es se... lo que antecede a la columna vertebral, ¿no? Es esa primera estructura de sostén en algo que estaba suspendido en la columna de agua, que después tenía que soportar cierta tensión, porque también, por ejemplo, los músculos no pueden actuar flotando de la nada. Hoy decías vos que los miómeros y demás, justamente muchos de los músculos, al igual que los nuestros, se sostienen en la columna. Claro. Vos, por ejemplo, si querés balancearte una hamaca, ¿la sostenés en el aire? No, la sostenés de la cuerda, de la rama de un árbol. Entonces, todas las estructuras móviles o que van a ejercer cierta tensión para nadar, para mover un miembro, se tienen que sostener de una estructura más rígida, una notocorda, y a medida que eso fue haciéndose más complejo y los músculos tuvieron que ejercer más presión, movimientos más complejos, esa estructura también se volvió más compleja. Sí, protege, ¿no? Por eso ¿no? es algo También primitivo. con los huesos, exactamente. con la columna. Y como decís vos, la importancia fundamental que tiene la columna, ¿por qué? Porque se relaciona a la cefalización. Se Claro. relaciona a la disposición ya de un eje de adelante hacia atrás del cuerpo. La Tenés la notocorda, cola, claro, va a tenés la estar cabeza con los dorsal. ojos. Sí. Entonces, digamos, nos organiza un poco esa forma del cuerpo que, bueno, se ve en todas estas criaturas tan distintas, incluyendo esos animales, los enteroneustos que parecen gusanos. Bueno, incluyendo todos esos, tienen alguna estructura semejante. Y los que están ahí al lado del Tuli son Es- actuales. Esos son actuales, son asidias, son el gran linaje de las papas de mar. Sí. No me pregunten, que justamente tienen, en este caso, una estructura rígida cuando son juveniles y la pierden de adultos que se vuelven una forma Claro, sesiles en forma de en papa. en el estadio larval, Sí. ahí se de, lo ve ¿de bien. papa o de bolsa? O de bolsa o de vómito, Es de como lo que quieras. una bolsa transparente que está en el mar. Es que O sea, fíjense si ahí la algún día diversidad. vienen al museo acá, van a ver que hay unas papas de mar en la sala de la Antártida que están en resina y son un flash. Sí. Fíjense que ahí más o menos está puesta una pequeña parte de la diversidad de estas formas y tenemos lo que se nos ocurra. Sí. Así que bueno, nada, el árbol de la nuestro La se vida. enriqueció con una nueva criatura rara. Creo que también algo interesante de este registro es que también tira un poco más atrás muchas novedades que por ahí estaban documentadas más adelante. Che, para que este bicho que es recontra primitivo, qué bueno decir bicho y pegarle y no decirle bicho Claro. a un tiranosaurio, Sí, ¿no? sí, Al sí, menos sí, sí. ahora, Ahora es un bicho en serio. cuando hablemos Bicho de en artrópodos serio. va a estar mejor. Y vos tenés, bueno, che, una notocorda, miómeros que aparecen mucho antes, ya unos ojos y un cerebro o una encefalización un poco más marcada. Entonces, esto te habla de que muchas características que se documentan después en realidad fueron progresivamente ocurriendo antes. Nada más que el registro fósil las borra, ¿no? Sí, por eso Totalmente, es tan importante cuando se encuentran este tipo de yacimientos donde se conservan Sí. las partes blandas, porque nos deja ver esa historia que es muy difícil de Es que, reconstruir en después. realidad, si no tenés estos yacimientos excepcionales, ni los No, encontrás. no, Ese es el no tema. encontrás nada. Solo lo vas a encontrar acá o no los encontrás. O ¿Qué en una sería? erupción volcánica. ¿Qué sería el Tulimonstrum si Sí, no lo hubiéramos si encontrado? Si no hubiese estado Burger Shale. Así que bueno, qué interesante esta fauna que es bien rara. Sí. Estamos abriendo. Fíjate que toda la semana estamos teniendo novedades de este tipo tan importante que habla de nuestros propios orígenes más lejanos, ¿no? Y bueno, nada, está hablando del crecimiento rapidísimo que está teniendo la pala en estos últimos tiempos. Eso está buenísimo porque siempre nos preguntan, bueno, pero encuentran dinosaurios todo el tiempo. No solo dinosaurios, sino todo el resto de cosas. Surgen todo el tiempo de hallazgos, de descripciones. Todo el tiempo están saliendo cosas y de hecho conocemos más bien poco, ¿no? Entonces está bueno. No es una página en blanco, pero casi. Están escritas Claro. muy poquitas Totalmente. palabras. Sí, Así todavía que falta muchísimo más para descubrir. Es muy común que nosotros nos pregunten también, pero en Patagonia ya se conoce todo y en realidad no, falta... Esa es la próxima pregunta. ¡No la conteste! ¡No la ¿conoce conteste! todo? ¿Hacemos un pequeño corte? Hacemos un pequeño cut. No nos extrañen. Hemos vuelto otra vez con esta sección del streaming de la Palucueva. Hemos cambiado un poco el elenco a el señor Marcelo Isasi. Un poco más alto. Claro. Técnico, Buenas tardes. entrenador de vóley,
Modelo masculino. Modelo masculino. Momento también. eh, Tarjetero. de DJ. boliche. Tarjetero de boliche. Chicos, vamos a otra pausa. Otra pausa porque esto ya no. DJ también. Todo, DJ, todo. un poco de todo. Pesca- así que- Ahí tiraba un pescador y eso ya medio. Porque pesca ahí con una mojarrera medio. Hay gente que dice que. Bueno, hay gente que habla mal, pero. Envidia, ¿no? Claro. Tarde de pesca donde vos has Dice que sacado más. exagera los Sí, tamaños Sí, de sí, sí, sí. las cantidades, todo. Lo mismo que muchos que hablan de música, dicen que los DJ no somos músicos. Claro. Tenés que Los hacer un DJ podcast también a favor del gremio de los DJs. Sí, Claro. Los DJ también son personas, ¿no? Sí, claro. Que pueden ser también técnicos en paleontología. También. Y entrenadores de vóley. Bueno, Gracias. chicos, Placer. Buenas Buenas tardes a todos. yo la verdad que no sé cómo empezar porque ya empezamos mal, poco ¿Qué serio. estuvieron hablando? Yo diría que de todo. ¿Pescado puede ser? Ojalá fuera un hablando pescado, ¿sabes lo que le de- faltaba? Como una especie de bolsa. Ah, Sí, sí. Pero bueno, es un abuelo, así que. Como así que venimos de las bolsas nomás. Esto es una serie, igual se está formando toda una serie de noticias de la semana. Me gusta de Burger Jail, bien antiguas, está bueno. Cosa- Por ahí- Cosas bien raras, ¿no? Porque Sí, estamos sí, sí. acostumbrados más a los dinos, capaz de otros bichos, y estas son cosas bien sí, extrañas. sí, sí. Así que. Y me esta, y gusta. esta parte la vamos a comenzar con una pregunta que nos decía la gente. Varias personas nos han dicho, che, ¿por qué no hacen algo del Mioceno? El Mioceno, y el tema es este, el Mioceno es muy amplio. Sí. El Mioceno son de 23 millones hasta 5 millones. O sea, son como casi 20 millones de años. Sí. Y está complicado resumir un periodo así en el que pasaron tantas cosas. Así que vamos a tirar un par de tips nada más. Vamos a hablar de dos cosas que ahí el amigo Santiago nos va ahora mismo a mostrar en la primer figura. El Manos. Mira, básicamente vamos a hablar de dos cosas que para mí son las más importantes que pasaron en Sudamérica en lo que es este periodo. Cuando más o menos empieza, ahí tenemos unos 30 millones de años, pero más o menos estamos bien. Tenemos justamente la última gran etapa en la que se levanta la cordillera de los Andes. Entonces comienza a configurar el continente y los biomas, los diferentes ecosistemas, tal como los tenemos ahora. Es decir, todas las formas de bosques, todas las grandes selvas. Antes teníamos boas gigantes, cocodrilos terrestres, un montón de formas desaparecen o empiezan a desaparecer. Estaba repleto de monos, los monos siguen estando, pero cada vez menos. Entonces comienza la configuración del territorio argentino y patagónico, fundamentalmente como en la actualidad. ¿Por qué digo patagónico? Porque gran parte de las investigaciones del Mioceno de todo el continente se hicieron en la Patagonia desde Ameguino, del siglo XIX, con esta carrera de los fósiles contra el Perito Moreno, que hablamos las otras veces. Los tipos fueron descubriendo, y la cuestión es que el Mioceno de Patagonia lo tenemos conocido por miles de especies de todo. Claro. Entonces Muy el importante. mayor cúmulo de información de todo el continente del Mioceno está en la Patagonia. Entonces, Bueno, sí, Para aclarar nomás, el Mioceno es una era geológica que abarca de... es un periodo que abarca entre los 23 y los 5 millones de años antes del Así presente. como decir, por ejemplo, Maastrichtiano, ¿no? Como decir Pleistoceno, Exactamente. Oligoceno, dentro de lo que es la era de los mamíferos o también la era del hielo, que se le puede llamar de varias maneras, tenés este mismo que es el Mioceno, que abarca en este tipo que decías, muy importante acá en Patagonia. Claro. Eh, Y a lo largo de todo el mundo, en realidad, lo que marca el comienzo del Mioceno es este incremento en las sequías. Entonces, vos tenés que Mongolia se llama el reorganizamiento mongol, que es justamente este proceso que comienza a ser lo que es Mongolia del día, esos grandes desiertos. En Europa se llama Le Grand Coupure, que es este gran cambio también. En Patagonia es la bisagra patagónica, que es justamente, se produce una especie de bisagra en la que terminan todas estas selvas, todos estos bosques, toda esta gran humedad, y empieza este gran desierto patagónico porque surgen los Andes y no dejan entrar humedad del Pacífico. Eso empieza a reestructurar todo y comienza la llamada edad de las planicies, las grandes planicies australes, según el amigo Pascual, que esto se va a ir incrementando a medida del tiempo, hasta tiempos recientes, donde ya desde Patagonia hasta Venezuela, si querés, podés ir caminando a lo largo de grandes planicies secas. claro. Entonces, el Amazonas era un bosquecito, nada, estamos en una época de mucha sequía. Y esa es la primera etapa del Mioceno. ¿Y calor? Y calor,
y frío también. Porque vos pensás que esto toma mucho tiempo. Tanto Claro. tiempo toma que hacia finales del Mioceno lo que pasa, hace unos 15 millones de años, es que entran los mares por un periodo más húmedo, más más cálido. cálido, En los polos, sube el nivel del Sube el mar, nivel del mar. se manda. se manda al mar y el mar inunda gran parte de Argentina, Patagonia, todo el litoral. Y el mar se contacta, como pueden ver ahí en la figura, por un celeste y un azul más oscuro, al norte. Claro, Entonces, prácticamente todo el mar invade estas zonas, que las convierte en grandes pantanos, y ahí se produce un evento de tropicalización. Claro. O sea, básicamente Sudamérica queda partida en dos y se forman donde antes había, no sé, en Tandil era un sistema de islas, entonces muchas zonas quedan emergidas. Eso está interesante desde un punto de vista evolutivo, porque primero se generan barreras geográficas donde antes no había pasado nada, eventos de especiación, tenés un montón de cosas muy interesantes. Y fíjate lo que pasa en nuestro litoral. Nuestro litoral se contacta al Amazonas. Claro. Entonces vamos a hablar de estas dos cuestiones. De cuando teníamos todo unos grandes pastizales, estas planicies australes, y por otro lado, cuando todo se vuelve tropical. Y es en esos lugares, cuando vamos a Patagonia, nos encontramos esos bancos de ostras, corales y demás. Bueno, es esta última ingresión que volvió a todo mucho más tropical. Claro. Ahora, esta ingresión fue increíble. ¿Qué niveles No, tuvo? no, Fue mucho más que no, la ingresión fue una del locura. Pleistoceno, ¿no? Igual se conoce muy poco, porque vos pensás que la Niveles- mayoría de niveles eso... del mar enormes. Sí, muchísimo. No, muchísimo más. Muchos Muchísimo metros. más. Lo que tiene de malo es que se conoce, como siempre, mucho en Patagonia, pero cuando nos empezamos a meter en las selvas y todo eso, es muy difícil conocer. Claro. Sí. Por ejemplo, sabemos que en Paraguay se inundó, pero prácticamente no hay yacimientos y tenemos algunas pocas piezas acá mismo en nuestro Claro. museo de tiburones y qué sé yo que nos muestran que se inundó, pero la mayoría está o bajo tierra, a varios metros de profundidad de estos estratos, o apenas en algunos ríos o arroyos que aflora un cachito. Entonces no Claro. tenemos mucha idea de cómo fue. Sí. Y acá el punto más importante del conocimiento que tenemos prácticamente en América del Sur, te diría yo, es Paraná, la ciudad de Paraná. Bien. Donde desde el siglo XIX los investigadores se pusieron a laburar ahí y empezaron a encontrar toda esta fauna maravillosa de tipo tropical. Pero vamos a la que sigue, mi estimado amigo. Algo que me gusta mucho de esto es que depende del grupo que estés estudiando. Para algunos el hecho de este crecimiento del mar significa una barrera que separa dos partes. Exactamente. Sin embargo, para otro grupo, como puede ser un grupo de pez, eso te involucra justamente una oportunidad, digamos, porque peces tropicales pueden pasar para arriba o de abajo hacia arriba. Entonces, justamente depende de qué mires. Si miras un mamífero es una barrera, si miras un pez, sin embargo, es una oportunidad. Eso está buenísimo. Y pensando un poco en toda esta cuestión que vos contás y también en la historia larga que tienen lo que vemos hoy en día, los continentes, los ecosistemas, muchos autores creen que la gran diversidad del Amazonas en parte se debe a esta gran inundación. ¿Por qué? ¿Qué hizo esta inundación? Fragmentó, separó con lenguas de mar diferentes segmentos de continente y cada uno de esos segmentos quedó aislado. Claro. Y esos segmentos más aislados que quedaron de tierra emergida Sí. con pequeños bosques son los que hoy en día tienen mayor diversidad animal y vegetal del Amazonas. Entonces lo que creen es que funcionaron como focos, como refugios de toda esa fauna y flora, pero a su vez no se podían contactar entre sí. Claro. Hicieron durante mucho tiempo que generaran especies y cuando el mar se fue Ujú. ya teníamos todo un mosaico de especies Claro. distribuidas y por eso algunos autores explican la gran diversidad del Amazonas. Sí, sí, sí. Estos procesos tienen gran importancia en lo que vamos a ver hoy en día, en los biomas y en los ecosistemas que vemos hoy en día. Así como el surgimiento de los Andes comienza la aridificación de la Patagonia. O sea, vamos a empezar a ver tal como vemos hoy en día los ambientes. Y en este caso ahí puse una pequeña ilustración. A ver, lo hemos charlado más de una vez. Se le da mucha bolilla a los dinos, Ujú. a lo que Claro. vino después y a lo que vino antes no. Entonces tenemos pocos retratos de paisajes, Sí. de la fauna de esta época, ¿no? Y algunos se han animado a hacer varias cuestiones variadas, pero viste, no es algo muy común. Y acá el amigo Martín Chávez hizo un pequeño esquemita mostrando más o menos, para que nos demos una idea, a modo de escala, diferentes organismos del Mioceno, que era un poco los que les contaba. Vamos a tener en la época de los grandes lagos y ríos, de la invasión marina, cocodrilos gigantescos. Vamos a tener toda una serie de formas exclusivas prácticamente de Sudamérica, porque Sudamérica
al igual que otros continentes, durante ya todo el Mioceno va a empezar a tener una fauna propia. El continente africano va a tener lo mismo, faunas propias distintas de los otros Claro, continentes. como Australia también. Australia, Norteamérica, Sí. Asia, es decir, faunas propias. Y entonces nosotros vamos a tener una fauna propia muy particular que incluye todas estas formas. Fíjate que ahí, y después lo vamos a ver, tenés roedores gigantes, tenés aves gigantes, tenés de todo. maravilla, maravilla. Es una locura que va a terminar en esta fauna de la era de hielo que conocemos, de los gliptodontes, los megaterios que el Chelo anduvo sacando ahí en el subte. La próxima, mi amigo, por favor. Fíjate, acá puse una clásica Ujú. ilustración de qué es lo más característico del continente sudamericano. Y bueno, estaba repleto de unas formas de mamíferos que no sabemos qué cornos son, que se le dice ungulados nativos, porque Claro. son los toxodontes, las macro, un montón de linajes distintos, que lo que tienen es, bueno, caminan sobre cascos. Claro. Como tipo pezuña de caballo, una cosa así. Entonces se le dice ungulado por eso. No sabemos en qué árbol está, pero la cuestión es que tenemos cientos y cientos Claro. y cientos de géneros distintos, la mayoría adaptados a vivir en estos ambientes abiertos. Es decir, con dientes de crecimiento continuo que les permitían mascar pastos. Es decir, Claro. vamos a tener una gran diversidad de ungulados, seguramente debido a que en esta primera etapa del Mioceno vamos a tener estos grandes planicies, ¿no? Ujú. La próxima, Santi, por favor. Muy disímiles entre sí, ¿no? Los ungulados. Sí, lamentablemente, como todo en la paleo, solamente tenemos cráneos o dientes. Sí. Y la verdad que no sabemos el aspecto de muchos. Muchos están estudiados hace más de un siglo y no se Claro. reestudiaron. Entonces la forma del cuerpo tampoco la sabemos o la tenemos muy anticuada. Hay que darles a todos una vuelta de tuerca porque realmente vale la pena. Hay animales como los homalodoterios, por ejemplo, que la forma del cuerpo es rarísima, es indescriptible. Los piroterios, que ahí con el Santi nos reímos siempre porque tuvimos mucho tiempo para reconstruirlos, si bien son la mayoría del Oligoceno. Son animales que uno dice, no entendemos ni cómo son las Sí, proporciones sí, del sí. cuerpo, no sabemos ni lo que son. Entonces, falta muchísimo laburo Sí. en casi todos estos grupos para entender más o menos de qué estamos hablando. Sí. ¿Laburo de campo, Fede? Laburo. De descubrir De reestudiar lo que ya esas hay partes faltantes. y de mucho de campo. Falta mucho de campo, Claro. porque además pensá esto, Chelo. Nosotros tenemos conocidos los de Patagonia. Imagínate Sí. que vos ahora, hoy en día, quieras describir la diversidad del continente sudamericano con lo que es en Patagonia, que es justamente la zona que menos animales tiene. Y estamos queriendo hacer lo mismo. Entonces, ¿qué había en las selvas en ese momento? ¿Qué había en las grandes alturas? Bueno, un poquito se está viendo ahora. Sí, que un poco está bueno lo que dice el Chelo, porque además, si tenés de una especie de esas un solo cráneo que se sacó hace 100 años y después, bueno, es interesante el hecho de volver a un yacimiento y buscar más, ¿no? No, y la cantidad de especies que tenés conocidas, pero de especies muy raras. No te digo, hay montones de especies que se conocen por dientes que son parecidas una a la Claro. otra. No, hay formas que son realmente locas y que tenemos unos pocos dientes. O que tenemos una defensa tipo un mastodonte en miniatura. Y no sabemos qué son porque tenemos solo eso. ¿Cómo eran esos animales? Hay que ir a buscarlos. Sí. Y bueno, ahí viene el otro desafío. Y descubrir nuevos lugares. Porque si volvemos a ir a los mismos lugares, posiblemente encontremos lo mismo. Sí. También descubrir nuevos lugares. Es un gran desafío que me parece todavía está latente acá porque tenemos que encontrar animales que de los que conocemos muy poco, tenemos que encontrarlos enteros. No puede ser que tengamos los restos que encontró Carlos Ameguino hace más de un siglo, que era un genio, Sí, sí, sí. pero pasaron más de 100 años. Sí, sí, tenemos que tener restos más Muchas completos. metodologías y técnicas nuevas que uno podría sacar mucha más información. Y más gente, el tipo Sí. era uno solo. Ahora Sí. podemos, un equipo de 20 personas, tenemos que creo que está en parte de nuestro deber, como dice Chelo, es ir al campo también a sacar nuevos ejemplares para tener Sí. restos completos. Inclusive también hay poco expuesto, ¿no? En los museos, por lo Sí, menos inclusive sí, acá de Argentina, hablando Sí. en primer lugar, pero también Sudamérica. Hay exhibiciones muchos del Mioceno, de la fauna del Mirá, Mioceno. no, yo creo que la única... Inclusive del Cenozoico, no, No, cuesta muy en contra poquito. de esas exposiciones. Lo que vos tenés... Sí hay en el norte, yo en Japón he visto exhibiciones fantásticas Claro. de todos los bichos allá, de Asia, todo. Sí, re en lindo. el American Museum, ni En hablar. el Ni American hablar. Museum, pero Sí. acá cuesta encontrar, ¿no? Una exhibición del Mioceno. Sí, Sí. es como que se lo comió todo, los dinosaurios Sí. y lo pleistoceno. Sí, Claro. gliptodontes. Los Chao. gliptodontes, megaterios. Y todo el medio como que lo dejamos medio con las maravillas que aparecen, que Sí. estamos viendo. O sea, realmente sí. Esta fauna ha quedado medio relegada. Y fíjate, otra particularidad de esta fauna es que, al igual que
la gran mayoría del Cenozoico, del Terciario, de esta era de los mamíferos en Sudamérica, los predadores no van a ser los placentados, es decir, ni los leones, ni los zorros, Claro. ni nada del linaje moderno, sino los marsupiales. El Claro. linaje de los marsupiales, los metaterios, y ahí Claro, los el tenemos. canguro, la comadreja, el wombat. Exactamente, estas son formas más primitivas que se llaman borienas o esparazodontes, Claro. que tenemos en una gran diversidad de animales del tamaño de un oso polar, Sí, hasta, como el que viene ahí en la letrita F, muy raros, sí. como el tigre de diente marsupial, que es el Tilacosmilo, que seguramente lo conocen todos, próxima Santi, por Sí. favor, que justamente es un marsupial con tigres de diente de sable. O sea, una locura absoluta. Además, diente de crecimiento continuo, una rareza. Ahí tenemos un dibujo del amigo Jorge Blanco, que es espectacular, Sí. de uno de estos Tilacosmilus, ahí pasando sus dedos por una. Eso está bueno porque al menos en la facultad alguien que por ahí y pasó un poquito por la facultad o tiene algún conocimiento, siempre te dicen que bueno, los marsupiales son de Australia, o sea, tienen una diversidad de Australia. Entonces, ¿cuál es el continente con más marsupiales por excelencia? Australia. Hoy día. Pero mirá la diversidad de bichos que tenías de marsupiales como un oso, como un tigre de dientes de sable, o sea, miles de marsupiales. De todas las que ocupaban formas. Todos los nichos, ¿no? En el caso de este linaje, que es el de los borienoides, los esparazodontes, vos tenés que eran todos predadores, y tenés desde el tamaño de una, no sé, te diría una pequeña comadreja, hasta un oso. Claro. Pero después tenés montones y montones de linajes, que tenés los prepidolópidos, que son semillívoros, tenés cualquier cosa. Los sillustánidos, cosas que ni se sabe cómo son porque se conocen Claro. 3-4 dientes o un pedazo de mandíbula. Nos falta pero muchísimo para entender la diversidad de marsupiales de Sudamérica, no la entendemos directamente. Tenemos esto nada más. Y los esparazodontes, como son grandes, son conspicuos y son llamativos, Sí, sí. se pudieron encontrar esqueletos. Pero de la mayoría de los otros grupos no tenemos ni siquiera ni un hueso detrás de los dientes. Claro. Así que todavía nos falta de marsupiales y toda esta forma, nos falta muchísimo conocer. Sí. Y el nicho carnívoro no lo compartían con otros mamíferos, sino con unos pájaros que son mis preferidos, que son los fororracos. Para mí mal llamados ave del terror. A mí ave del terror no me gusta. Está buenísimo. A ese mí nombre, el del es terror no me espectacular. gusta. Aguante. ¿Sabes por qué? ¿Sabes? No. Esa foto hace justicia. Sí. Sí, mirá lo que está Sáquenlo del buenísimo. streaming. ¿Por qué no? Porque eso hizo un paleontólogo norteamericano, hizo una nota de 2 páginas, le puso Terror Bird, que en realidad sería aves terroríficas, no aves del terror, y se tradujo mal, y bueno, le seguimos diciendo aves del terror, que es un desastre. Bueno, nada, pero esas son cosas mías, loco. Bueno, chabón, ¿no? ¿Qué, Bueno, está qué bueno. sé yo? Está bien, ¿Qué sé está yo? bien. Ven, Cada uno- tengo que estar siempre de buena onda. Cada uno Me puede puedo pensar enojar lo que también. quiera. Me puedo Estamos, enojar. estamos, Está bien, en, está bien. estamos en 2024. Banco. Estamos- Hay Amigo, unos hay- borrachos que hay acá. Hay una pregunta del Entonces. público que se me pasó porque estaba con problemas técnicos. Que dicen, ¿cómo es lo del diente de crecimiento continuo? Claro, Bueno. los caninos del Tilacosmilus son de crecimiento continuo. Sí. No son Es como decir- lo del Smilodon, o como nosotros, que tenemos un diente de leche, uno de adulto, y ese de adulto se gasta y desaparece. No, estos tienen uno de leche, uno de adulto, y ese de adulto crece hasta que el animal muere. Claro, Entonces nunca deja sigue de crecer. creciendo, como los incisivos de una rata, por Eso ejemplo, iba a hacer. que las ratas tienen que andar royendo los muebles para gastárselo. Bueno, el Tilacosmilus capaz que tenía que roer huesos Sí. para... Hoy dijiste también los dientes de crecimiento continuo cuando hablabas de los gliptodontes y demás, porque también los animales que son muy, muy herbívoros, como los caballos, o tienen no de crecimiento continuo, pero sí de crecimiento prolongado, que los dientes, como tienen un desgaste muy zarpado por comer muchos pastos con sílice, que es como una especie de lija a los dientes, para que el bicho no se... no se quede sin no dientes. se queda sin dientes y como no hay odontólogos en la naturaleza, eso crece a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Entonces, en también. general, cuando vos te encontrás un animal con esos dientes de crecimiento continuo, hablás de un animal que comía mucho pasto. Bueno, en el caso Sí. del Tilacosmilus, con esos caninos no comía mucho pasto. Pero bueno, son de crecimiento continuo, una rareza dentro de la naturaleza. Y acá puse esta imagen justamente de las Qué aves buena- del qué terror, buena- para que todos se queden tranquilos. Gracias. Acá Estos- preguntan cómo les pondrías, cuál sería el nombre argentino. Pororraco, señor. Y se acabó. Pero bueno, claro, ¿cómo que le voy a poner?
Bueno, perdón. No, además no voy a ponerme a pelear con la teleaudiencia. Perdón, te voy a preguntar algo. ¿Tenés idea qué significa fororraco? Porque soy muy ignorante del tema. Sí, tiene que ver con la envoltura que tiene el pico. Porque en realidad, ¿cuál es el problema? El primero que aparece no se dan cuenta que es un ave. Piensan que es una especie de oso hormiguero o de tortuga o de lo que sea con un envoltorio córneo. Claro. Entonces, lo que quiere decir era, creo que hocico con estuche córneo, una cosa así. Mirá, Malísimo. Claro. Bien. Pero bueno, vamos a ver del terror. Hay Le que vamos a decir a ver del cambiar terror. también. Claro, no, bueno, a ver, fuera de broma. Tenemos estas aves gigantes, las aves del terror, los fororracos, que se distribuyeron mayormente acá en Sudamérica. Hay uno en Norteamérica, que es Titanis, que justamente, bueno, parece que los últimos llegaron a convivir con el hombre, pero la realidad es que estas aves, parientes de las chunias, no podían volar, tenían esos picos que ven muy agudos y demás, predadores, y compartirían el nicho junto con los esparazodontes, los gorinoideos, y este es el momento de mayor diversidad y abundancia de estas aves. Próxima, Santi, por favor. Fin del Mioceno, entonces. Todo el Mioceno, todo el Mioceno, todo el Mioceno, estas aves siguen después en los periodos siguientes, pero acá tienen una abundancia y diversidad enorme, como podemos ver ahí en ese gráfico. Fíjense, la mayor parte de los que están ahí son justamente en el Mioceno. Entonces, tenemos una enorme diversidad de estos fororracos, que el más conocido capaz que sea Andalgalornis, que se le dio mucha bolilla en algún momento, o bueno, el mismo Titanis, son bichos muy conocidos. Y bueno, nada, lamentablemente se extinguieron. Algunos de los primeros americanos capaz que lo pudieron ver, pero la verdad es que son bichos recontra interesantes, ¿no? ¿Tenés idea si sabes si eran más de zonas abiertas o más... Eran de zonas abiertas, no son eran así de bosques? La anatomía del cuerpo nos indica que son corredores mayormente, y por la gran compresión que tiene todo el cuerpo, dicen, bueno, son corredores de velocidad. Así que lo que se considera es que, bueno, son aves de ambientes abiertos, o al menos, si querés, con algunas arboledas esparcidas por ahí, pero no serían de bosque. ¿No había salido un estudio hace unos años que había como un estudio donde le pegaba como chicotazos? Claro, no, es que le pegaba como un hacha en realidad. Claro. Bajaba como un hacha y le daba tac, que sí, bueno, Y con el tremendo Pikachu. ¿Para le da cortar algo? para morfar. Lo desnucaba al bicho. Cuando corría, ¿le pegaba? Claro, iba como a la carrera, ¡pac! Y le daba pegaba ahí ahí un toque. a lo Miyagi. Y después se lo mandó. Sí, Así que esas praderas del Mioceno, estos bichos le vino bárbaro. Le vino bárbaro. Estallaron. Estallaron. Claro. Cuando había mucho bosque, no serían tan abundantes, o al menos sus fósiles son mucho más escasos. Cuando había más cobertura arbórea, todos estos ungulados, todas estas formas eran más escasas. No tenías tantos animales con dientes de crecimiento continuo, eran todos más animales más chicos. Un montón de formas que en el Mioceno cambia y aparecen todas estas formas de ambientes abiertos, o al menos empiezan a abundar. Antes estaban, pero estarían restringidas a unos lugares, y ahora están por todos lados. Ahora, los ñandú son muy abundantes actualmente, Sí. hace años Sí, atrás sí, eran sí. muy abundantes, Sí. ¿no? Cuando estaba todo el... Cuando no sé, no- 8.000 Sí. años atrás, Sí, estaría sí, lleno de sí. ñandú. Sí, sí, alambrados. cuando no los Digo, comimos. estos bichos también serían abundantes en ese momento, Sí. como vos decís, Sí, que había sí. inclusive de muchas Y especies. de hecho, los ñandúes en este momento también son muy abundantes y diversos. ya estaban. Ya Mirá. estaban. Diversos, no en la actual, no en la ñandú viviente. Pero había ya Sí. varios tipos de ñandúes conviviendo con los fororracos. Claro. Y es en el momento donde los ñandúes, acá, y los avestruces en África, debido a que en los dos lugares pasó la aridificación y los bosques se achicaron, empiezan a diversificarse. Y empieza a haber cada vez más. Entonces, previo a esto, los ñandúes están, o no están, o son apenas unos pocos restos. Y ya, cuando empieza la aridificación, las formas corredoras como los ñandúes se vuelven recontraabundantes Mirá. junto a los fororracos. Mirá O sea, qué son bueno. patrones que van ocurriendo en el mundo de manera paralela, ¿no? ¿Tenés idea qué pasa con mamíferos así bien cruzoreales como los camellos? Por ahí los ciervos son medio de bosque, pero un camello, que es algo bien patagónico, ¿pasa algo así? Porque viste que en Norteamérica hay un montón de camélidos fósiles. Claro, sí. Lo que pasa es que vos ahí tenés, digamos, más complejo, porque son animales de orígenes más modernos. Claro. Ya estás hablando más Sí, cosas del del Gavi, Pleistoceno, del Plioceno, incluso en Norteamérica, en África, etcétera. Todavía estamos en el Mioceno y todavía hay muchos linajes extintos o familias extintas. No estás con las
Hay algunas cosas modernas, obviamente, pero todavía Claro, tenés razón. no estamos ni en el Plioceno ni en el Pleistoceno, donde van a aparecer todas estas formas. En esa continuación de las planicies australes, o de las grandes planicies en todo el mundo, esas formas van a ir apareciendo, pero todavía nos falta un poquito. Bien. Acá todavía tenés todas Sí, formas bichos rarísimos. raras. Que siempre igual se habla del el Cretácico. No sé, mirá qué época picante para vivir. Andá al No, Mioceno. Andá al Mioceno. ¿No? Mamita. Ahora, Fede, me surge una pregunta. Estos bichos que eran cazadores, Sí. ¿no? A full, Sí, sí. es como los carnívoros de ahora, que cuesta encontrarlos, porque no hay muchos restos de Sí, estos no, fluorácidos descubiertos. Son bien Y- escasos. Entonces, son bien escasos. Entonces no había muchísimos. Porque si eran como los ñandú, que está plagado, bueno, teníamos más posibilidad de encontrar más Claro. esqueletos, pero no hay No, tantos esqueletos. no, Cuesta encontrar Sí, esqueletos. sí, bueno, pero porque era como decís, como los carnívoros de hoy en día. Claro. Si bien hay lugares donde nos pasa que los forragos parecen ser más abundantes, vos vas a cualquier yacimiento del Mioceno y un pedazo de hueso de fororraco te traes. Entonces decís, bueno, son relativamente abundantes, Sí. pero como todo carnívoro, no eran lo más común de ver, ¿no? Al menos eso nos dice el registro. Buenísimo. Muy bueno. Y ahora vamos con la próxima, Santi. Y bueno, y ahora justamente nos vamos para esa segunda etapa. Ya las planicies australes son invadidas por el mar, tanto en Patagonia como en la Mesopotamia, pero vamos a pararnos en la Mesopotamia, que es donde tenemos un registro muchísimo mejor. Y ahí tenemos arriba a la izquierda una ninga, que son estos pájaros ahí la había visto. voladores, Ujú. pescadores, que Claro. en ese momento teníamos animalitos casi de 1 metro de altura, estos aningas, y que no volaban, sino ya estaban totalmente adaptados a la Mirá. vida acuática, Mm. junto con carpinchos gigantes. Ahí tenemos formas enormes. Yo realmente no sé qué tamaño, ahora hubo muchas idas y vueltas en cálculo de tamaño. La cuestión es que los cráneos de estos animales nos hablan de que pertenecen a la familia de los dinómidos. Yo le digo carpinchos, pero en realidad hay diferentes familias. Los dinómidos Claro. son los más grandes. Megamis, seguramente lo han oído nombrar. Es un bicho casi del tamaño de un Fiat 600. Ese es de Uruguay. El de Uruguay, Joseph Artigasia, Ah. se llama, que es un pariente igual cercano. Sí, o sea, sí, había sí. un montón. El tema Claro. es así, no es que había uno o dos. Había una diversidad de carpinchos, de dinómidos, de Sí. un montón de formas, de neopiblémidos, un montón de formas, por todos lados, gigantescas. Solo- Entonces, eso es lo interesante. Sí. Que no es que hay uno. Uy, mirá qué grande que es esto. No. Sí, sí, sí. Estamos en un momento de gigantismo total. Y abajo, si pueden ver, es un manatí. Entonces teníamos manatíes en el Claro, Paraná. hoy día no están, o sea, están más para el hemisferio norte. Acá zonas tropicales, exclusivamente Sí, sí. tropicales, de Brasil para arriba. Ujú. En cambio, acá teníamos manatíes en Paraná y también los teníamos aparentemente en Patagonia. Entonces, estamos hablando de una cosa recontra tropical. Ujú. ¿Está chequeado Claro. eso del Patagonia? Chequeado. Ponele. Mirá. Mirá qué bien. Próxima, por favor, amigo. En cuanto a peces, Y Ah, bueno, como perdoná. pez en el agua. Es Como que pez en el vos- agua, hermano. Acá Mirá qué lindo. y les quería mostrar justamente porque esta cuestión del gigantismo se dieron un montón de linajes. Y uno de ellos, por ejemplo, que tal vez es bastante impresionante, es el de los peces. Y este es la famosa Megapirania paranensis. ¿Por qué? Porque todos estos restos salen del río Paraná en la ciudad de Paraná. O sea, vos bajás a Claro. la ciudad y ahí mismo están los yacimientos que brindan estos enormes fósiles del siglo XIX. Entonces tenemos miles y miles y miles de ejemplares de fósiles de Paraná. La macana es que como la mayoría, el movimiento de las aguas sí. los separó, los rodó y demás, tenemos piezas sueltas. Y en Claro. este caso, la megapirania se conoce por un pedazo de la quijada y nada más, con algunos dientes. Ujú. Pero nos habla de una piranha de ponerle poco más de 1 metro de largo. Imagínate si una piranha así cuando la tocas te saca un dedo. Una piranha de 1 metro largo. Y un cardumen. No, bueno. No, claro. Ojalá hubiera sido un bicho solitario. Sí, sí, sí. sí. Por Esperemos favor. que fuese solitario, Sí. porque si no. Y ahí tenemos un nadador que está cerca Está de la. nadando medio raro. Está ese nadando nadador. medio raro. Para mí está como pasando, ¿viste? Sí. ¿Cómo es Sí, el sí, limbo? Para mí. Pero bueno, así. Yo- como estás- Parece el Santi cuando se le escapa ahí la piraña Sí, cuando va a sí, pescar sí. acá a Becar. que se, que se eso- quiere tirar al ¿sabe agua, qué? que se ¿se le, Cuando- se le cuando escapa Santi- mucho? Sí, se va. Ahí tenés la silueta en negro de lo que Santi dice que pescó y en color lo que realmente No, la que pescó, chica, ¿no? sí, se le pega.
Esto es Ahí lo agregué al chelo en la silueta. ¡No! ¡No! No. Chelo, ahora es igual, ¿eh? Ah, Ahora, yo te digo, el tema de. Chicos, el bullying le está. Si hay niños bueno. viendo. y en vivo, Es y en una, vivo. es una mala enseñanza. vivo. esto. Hay que mostrar cómo Imagínate somos. off the record, ¿no? Claro. Por Encima se favor. reparece. Por favor. Bueno, Mira, Mega Piranha está rajando ahí, ¿no? Sí, o sí, sea, no sí, quiere se atacar. traigan con las tonterías de ahí de acá de. Así que. Qué excelente. organizador, falta de sí. respeto porque tipo histórico del museo, en fin. Ah, Así que Es un bueno, homenaje. Homenaje. claro, claro. ¿qué pasa? Lo que vamos a tener acá, además de bichos gigantescos, son bichos amazónicos. Entonces, el Paraná es básicamente una sucursal del Amazonas. Vamos a encontrar los mismos manatíes en el Amazonas. Vamos a encontrar todo lo amazónico acá. Mirá. Próxima, Santi, por favor. Y acá entran los bichos que, bueno, que hemos descrito ahí con el amigo Sergio Bogan, que es un fanático de los peces. Ah, no. Entramos primero con los cocodrilos, que era parte de lo que Claro, decía. mirá que es eso. Ahí está. Con el amigo Sergio Bogan, que ahí tenemos un par de bagres que hemos analizado. Y el que ven más acá en oscurito, en negro y rojo, es uno que se llama Fractocephalus jaguarón, que es posiblemente, si me preguntan, debe ser el bagre más grande que ha existido sobre la faz de la Tierra. ¿Qué? Eran cráneos enormes, ¿no? Como. Mirá, tenemos justamente, Santi, si mostrás, hay una imagen de una de las piezas del cráneo que aparecieron. Dibujo de Seba Rosadilla, de paso, Sí, ¿no? sí, claro. Doctor e ilustrador ahora. Doctor, Claro que ilustrador y todo. No. Claro. mirá Eso que es un fragmento del hocico. Ujú, Tiene este tamaño. Claro. O sea, si vos te imaginás y este grosor. Cuando yo lo encontré, esto lo encontré en las colecciones, justo estábamos con el amigo Agustín Martinelli hace más de una década. No sabíamos qué era. Porque fíjate, tiene una ornamentación muy rara, parece un Es cocodrilo. Un cocodrilo gigante. Es así de grueso, así que uno pensaría, bueno, es un cráneo de un cocodrilo, pero no tiene la forma de un cráneo de un cocodrilo. Y lo dejamos ahí como algo que no sabíamos qué era. Y un día se lo muestro al amigo Sergio Bogan, especialista en peces, como una curiosidad, y me dice, no, esto es el hocico de un bagre. Pero como el hocico de un bagre, que es este ancho. Entonces, ¿el cráneo qué medía? ¿1,5 metros? Claro. Sí. Entonces estamos con uno de los bagres más grandes que han existido. Y hoy en día esos bagres, los Fractocephalus, viven en el Amazonas. Especies mucho más chicas. Claro. Igualmente son grandecitos, ¿no? Una linda pesca te mandas con uno de esos bagres. Pero el Fractocephalus jaguarón habría sido descomunal. Qué lindo. Qué va. Qué lindo bicho. Y este mismo tipo de Fractocephalus, de bagres de gran tamaño, los encontramos para esa misma época en Venezuela, en Colombia, en el Claro. Amazonas brasilero. Todo estaba conectado. Claro, claro. Ah, lo que hablábamos hoy, de cómo al final Sí. para algunos es un límite, para otros una oportunidad. Y ahora sí, la de los cocos creo que venía. Claro, porque acá también tenés en el Mioceno estos bichos. Y tenemos esta bestialidad. Ahí tenemos, esto es una parte de la diversidad de cocodrilos que se conoce para el Mioceno tardío en lo que es Venezuela. Ujú. Y Colombia también, y ahora Perú. O sea, aparecieron por todos lados una diversidad enorme de cocodrilos. Fíjense ahí la manito humana que está de comparación, muy chiquita. Chao. Bueno, todos estos cocodrilos, o al menos varios parecidos, aparecieron acá en Paraná. Incluyendo el Purusaurus, que ese es el más grande, apareció el Purusaurus. Aparecieron gaviales, que hoy en día no los tenemos ni cerca acá. Sí. La tenés que ir a ver a Asia. Sí. Había acá. Hay una diversidad de cocodrilos, cráneos que superaban el metro de longitud, pero fácilmente. Todo en este mismo momento, en este mar tropical. Así que bueno, la cuestión es que en algún momento, ya pasando al periodo que sigue, el Plioceno, ya empieza a enfriarse la cosa. Parece que ahí comenzaría la famosa era del hielo con sus idas y vueltas, Claro. el zigzag, Ujú. y esta fauna se acaba. El mar Retrocede. retrocede, más o menos ya el continente tiene el aspecto actual, ya no van a haber grandes avances como estos, ya las conchillas a que vemos de los últimos avances cuando vamos a Mar del Plata son ingresiones mínimas del mar ya Claro. comparadas con esta. Pocos Claro. cientos de metros. Claro, ya no kilómetros. van a... Estas reestructuraban la Sí. distribución de los ecosistemas, ya eso ya no ocurre más. Ujú. Y acá ya entramos en la etapa moderna. Claro. El Mioceno termina, se desaparecen todas estas formas fabulosas y nos queda, bueno, lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que es un Sí, poco... Que Está un bueno, poco pero más. es un poco, uno agarra y poco, dice, poco, pero ¿por que qué al no final- tenemos un gavial Y acá? un Purusaurus. Un lindo Purusaurus. Un fororraco. Igual, a Qué su vez bueno. mejor, ¿no? Porque mirá si te ibas a Ah, Paraná a comerte al río te A ibas a comer bañar. un sábalo y te agarraba un Purusaurus que se morfaba
O se morfaba tu vieja. O la por ejemplo, piraña, que mirá. Te agarraba esa piraña y estabas ahí caminando en pata. No El ibas a chelo poder que le nada. gusta caminar en pata por Quilmes, por la orilla del Sí, Quilmes y, ah. Sí, y la sí. piraña le agarraba ahí el... Ahora estas pirañas son de agua dulce igual, ¿no? Se mandaban al Sí, mar. no, son todos de agua dulce. Todo agua Todo dulce, claro, claro. Qué, Todos. qué interesante, ¿no? Así que, bueno, nada, esto era un Qué pantallazo lindo, del che. Mioceno, porque imagínate, tomamos solo dos cosas y hablamos, pero por la superficie, rasgamos Sí. apenas la superficie. Es para hacer un... Sí. Tengo una consulta. Eh. ¿Y anuros? ¿No se dio caso de anuros grandes? En el Mioceno no demasiado, hay algunos registros de lo que se llama la rana chilena, Ujú. porque, ¿qué pasa? Justamente con esto de la humedad, las ranas en Patagonia eran muy grandes previo al Mioceno. Eran muy grandes y compartidas con Chile. Todas estas formas, cuando comienza esta aridificación, empiezan a reducirse en tamaño, pero todavía quedan, para el Mioceno, en Patagonia, quedan formas gigantes. Así como todavía quedan monos, en el Mioceno Claro. todavía teníamos monos en Patagonia, pocos, pero teníamos. Lo mismo, teníamos ranas gigantes, pero teníamos. Ya después Chao. desaparece para siempre. Antes de cerrar y de extinguir el Mioceno, hablando de animales gigantes y bueno, un poco de nuestro laboratorio, vos y el Chelo fueron a buscar al pájaro más grande, tiene Claro, registro. también del Mioceno. Sí, señor. también del Sí, Mioceno, señor. ¿no? Exactamente. Detrás, dejamos un poquito al Mesozoico por unos Sí. instantes. Sí, sí, sí. Tenemos Tengo que volver al unas Mioceno. fotos acá que tienen un Una par de foto historias viejita, ¿no? muy Interesante, buenas. interesante, qué bueno. Un tiempito. 2000, ¿qué fue? O sea, 4, 3, Sí, creo que tres, capaz, ¿no? 2003, ¿no? ¿Qué me pueden decir de la Estatua de la No, Libertad? que bueno, aparece mirá ahí? vos. Argentina, ¿no? Potencia nuevamente Hotel. teniendo la estatua de la con el libertad. hotel. Un hotel andás- vasco. Un hotel Claro, vasco ahí en la está. ciudad de Macachín. La Pampa, provincia de La Pampa. Un lugar hermoso, de ahí de la Mirá. provincia de La Pampa. Muy lindos esos pueblitos Muy que hay lindos ahí. esos pueblos ahí. ¿Qué era de- Macachín? Hidalgo era el otro, no sé, recorrimos Sí. un par que eran muy lindos. Muy lindos muy pueblos. lindos pueblos. y tranquilos, muy lindos. Hermoso. Y bueno, acá Macachín tiene esta curiosidad, ahí en la plaza central, que es una copia fiel, hecho con los moldes del modelo de la Torre de la Libertad, de la Estatua de la Libertad. No, o sea, Así que claro. tenemos nuestra estatua de la... Está Tenemos la Estatua de la Libertad en los Argentina. 4 premios Nobel, la estatua de la libertad y al Diego. Sí, Tenemos Sí, todo. sí, sí. Pero es ya una está. copia fiel del molde original, que es el molde de modelo, ¿no? Que es Sí, sí, de, sí. no sé, Que se usó 3 para. metros, Claro. que se usó para Mirá hacer qué el modelo. interesante. No, ¿Cómo habrá terminado ahí, Claro. no? Si fuese historiador sería una locura averiguar eso. Sí, bueno, era algo que nos preguntábamos. ¿Cómo llegó esto acá? extraordinario. ¿Y cómo llegaron ustedes ahí? Bien que bueno. Bueno, esa es otra. ¿Cómo te dio vuelta la No hay tortilla? preguntas. Ay, no, esta mañana. Volví a poner la de la mega piranha. La imagen mía nadando. Eh, Sí, eso fue una historia, ¿no? Estas historias que se dan en el hacer. Hay que Sí, arrancar sí, sí. con esa Sí, sí, introducción. Es como una autapomorfía, como Sí, decía el señor, de claro, las- de nuestro En laboratorio. nuestro laboratorio, no quiero decir también de nuestro jefe o Claro. Pero principal, Claro. que nos dijo, tienen que ir ya a buscar este material de acá. Ya se había enganchado con la Argentavis. Queríamos encontrar Argentavis y... Pero pará. Hablemosle, antes digamos que es el Argentavis. Porque no claro. dijimos nada. Sí. ahí está. El Argentavis justamente es el ave voladora más grande que ha existido. Los cálculos, bueno, rondan en 7 metros, 6 metros, no sé, varía, no importa. Era un animal gigantesco, con un húmero de este tamaño. O sea, es un animal realmente Claro, gigantesco. muy Muy grande. grande que perteneció a un grupo extinto que se llama Teratornítidos, parecidos a los jotes, parecidos a los buitres, parecidos a los cóndores, que aparentemente eran depredadores. Y este único ejemplar salió justamente de las salinas de Hidalgo, que están ahí nomás de Macachín, de las salinas grandes, y también aparecieron unos restos en Tucumán, entonces, y en Catamarca. Habían aparecido apenas unos pedacitos ahí y otros acá. Y entonces, nada, la idea es, solamente apareció un ejemplar relativamente completo, pero no demasiado de la especie, Claro. entonces todavía sabemos muy poco del ave voladora más grande que existió. Eso es una locura. Y eso es una locura. Entonces ahora, sí, Que era como un cóndor, así. era ¿no? una especie de cóndor, Un cóndor. pero es distinto igualmente, es una familia extinta. Pariente de los cóndores, pero raro. Carroñero, así.
aparentemente era cazador. Cazador. Aparentemente eran cazadores. Eso te iba a preguntar, porque por ejemplo, vos tenés los bichos hoy día más grandes, usan el tema de vivir en acantilados y corrientes de viento, como un cóndor, para impulsarse y no caer en picada. Claro. ¿Cómo hacía este bicho en el periodo donde más planicies había, donde justamente tenías menos... Bueno, justamente dicen, bueno, el tema de las planicies ayudaría, los vientos que habría en esas planicies que eran descomunales. Y por otro lado también lo que calculan es que, bueno, si hoy en día un cóndor tiene un rango de movimiento de no sé cuántos kilómetros, una bestia que lo supera en 3 metros tendría un rango mucho mayor. Y el rango de movimiento le da como, no sé, para que salga de los Andes y venga a la Salina de la Pampa en un mismo día, tranquilamente, porque era un avioncito, Buenos básicamente. Aires a Japón. Claro, sí. Entonces, después, 8 horas y media. Un Claro. piloto. así que bueno, nada, pero la realidad es que sabemos muy poco de este bicho. Ujú. Lo que sí sabemos es que lo tenemos desde Tucumán, Catamarca, hasta La Pampa, así que tenía una distribución amplísima en nuestro territorio, al menos. ¿Qué huesos se encontraron? ¿Te acordás? No, se apareció a gran parte del esqueleto mal preservado, Ujú. pero del también. cráneo, por ejemplo, apareció la base del cráneo, parte del pico, el húmero bien grande, muy bien preservado, coracoides, y después varios pedazos de tarso, o sea, varias cosas. Ujú. Pero lo más importante, bueno, es la base del cráneo y el húmero, que es descomunal. Me contaban ahí que cuando lo encontraron, lo estaba estudiando Tony, Eduardo Tony, un gran especialista en aves, pero también en Él todo. estuvo en el descubrimiento, ¿no? Él estuvo en la salida de Italia. Él tengo entendido que estuvo en el Sí. descubrimiento y además él se dedicaba a aves. Imagínate, se está agarrando la cabeza porque un número que mide este tamaño, y encima está mal preservado, no está muy bien preservado. ¿Qué pájaro es esto? ¿De dónde salió este bicho? Bueno, por suerte con estudio, con mucho tiempo de estudio y con la ayuda de un especialista norteamericano en aves, que es un capo, que es Kenneth Campbell, lograron darse cuenta que estaban con un teratornítido, que es este Mirá. linaje tan raro de aves extintas. Che, Pero los pelagornis, por ejemplo, el de Chile, esos el- son más. el pelagornis tiene, o Es un puede tamaño tener, grande, ¿no? Pero más chicos. es un tamaño grande, de envergadura, capaz que era comparable, incluso algunos dicen que era más grande, pero son de alas finitas, es claro, una es cosa, otra cosa. es un bicho marino, ¿viste? Marino. Son como Sí. los albatros, pueden ser muy grandes, pero de Sí. alas muy finitas. Este era un bicho muy robusto, muy grande, un cazador, Claro. sería... Claro, es la comparación que se hace entre un albatros y un cóndor hoy día. Hay algunos albatros que en envergadura tienen alas más largas, pero en peso corporal y en tamaño el cóndor es mucho más grande. Claro. Son dos estilos de vuelo distintos. ¿no? Exactamente, exactamente. Así que bueno, nada. Pero Chelo, dale. Bueno, ahí nos ya- mandamos, sí, nos loco, mandamos la vamos. travesía de vamos ya, van a buscar Vamos a buscar el Argentavi. El Argentavi. No puede ser que se sepa tan poco el Argentavi. Fernando, nuestro gran jefe, Fernando Novas, nos dicen, van ya, Fede, Chelo, se toman un bondi y se van a verlo. Alejandro Curino, gran El amigo. investigador Sí, allá sí. de Bahía Blanca, y su esposa, que no me acuerdo el nombre, No, yo no. se van a buscar el Argentavis a la Salina Grande Hidalgo. Se toman en el bondi y se van para allá. Así que con Fede hicimos el bolsito. Y Dos. ¿Cómo? Ustedes dos. Nosotros dos. Y salimos para allá contentos a conocer a Alejandro Curino, un fenómeno, y a hacer esta aventura. Realmente Sí. teníamos mucha idea de No, dónde no. íbamos a ir. No, y de hecho fuimos en un vehículo de campaña un poco... De ¿qué hecho, era? fuimos en un vehículo particular de Alejandro, que era un 504. Y además, otra de las cosas que creo que no hicimos una buena logística es que fuimos en febrero A una salina. salina. Un espejo O sea que gigante. No ¿no? estábamos como. Ahí no teníamos estuvimos, como- no estuvimos haces. Nadie. Como un fororraco. Estábamos Un como- porro rasco. Bueno, como vamos, sí, qué lindo el Argentavi, vamos a buscarlo, pero nunca dijimos, che, febrero, podemos llegar a morir ahí deshidratados. Cosa que hacía 55 grados. Pero le dimos igual. Obvio. Tomando unos 10 litros de agua por día. Nunca tomé tanto en mi vida. Eso era increíble. Sí. Eso era increíble. Yo nunca vi algo así. No. Llevamos los bidones directamente, bidones como de 25 litros, y agarrábamos como si fuese una cara de mañola y era todo- no parábamos de tomar agua. Y no hacías pis en todo el día. Una Claro, cosa era- rarísima. El cuerpo era Cada como que, célula. que lo que tomaba se lo deshidrataba, no iba al riñón. No, No el riñón llegaba al funcionaba. riñón. Iba al hígado directo, no sé qué Directo haría. al hígado, sí, no sé. Al colon, pero no al riñón. Y encima y llegar a la noche cuando ya había bajado el sol y tomarse una coquita fría, yo creo que No. nunca la disfruté tanto en mi vida. Sí, Eh, eran momentos mágicos. Era como, darse un baño medio fresco
Y ir a tomar, ir a tomar todo el día, era tomar. Era como recuperar todo Eso, lo que eso Sí. nunca nos pasó No, de no, vuelta. muchísimo calor. Ahí, por ejemplo, están por un camino dentro de la salina. Eso que se ve blanco es sal acumulada, ¿no? Claro, la salina está explotada por una empresa de sal muy conocida, que está arriba de las mesas todos los días. Sí, Muchas no familias no argentinas. digas para que no nos voy a cobren. decir. Y nada, entonces íbamos un poco, bueno, metiéndonos salina traviesa como para ir viendo los bordes de las salinas, que eran donde estaban los acantilados despejados de vegetación, donde estaban los fósiles, había que empezar a caminar Claro, y a buscar por ahí. porque los fósiles estaban, o sea, en realidad lo que nosotros laburábamos era en el margen de la salina. Correcto, no en la salina. En la barranquita Sí. que cerraba la salina, pero con los pies en la salina. Con los pies en la salina. Sí. ¿Hay otra, Santi? La verdad que la búsqueda igual acá, no, Bueno, mirá. ahí tenemos a Federico. Perdón, ese no soy yo, quiero contarles. Es el No sé hermano. quién es ese personaje. Es mi hijo. El hermano menor. Es mi hermano Claro, menor. sí. Ese no soy yo. Sí. Que Nada. bueno, venía con la topadora, se bajó un minuto, nada. Bueno, buscando esos lugares, bajábamos, mirábamos y bueno, ya en el fondo ya se empiezan a ver un poquito los acantilados. Claro. Esta Porque foto, son acantilados chiquitos, pero. sí, pero algunos fosilíferos. vegetados, eso también era bastante problemático, pero muy fosilífero. Una La verdad que nos locura. llamaba la atención. Sí. Mirá. sí. Sigamos. No, Santi se va riendo, Santi se ¿Cómo ríe? Ahí está, mirá, qué lindo. Bueno, Claro, ahí eso se ve te refleja al mediodía, es un Te espejo. destruye totalmente. Y buscar fósiles. Y Que aparte el viento lleva la sal, ¿no? El viento te lleva la sal, y en febrero, no tal. Total. Creo que esa es la palabra Sí, perfecta. sí, porque creo que nunca hicimos una cosa así. Sí. Sin pensar, pues. Sin pensar. Fer nos Siempre dijo, vayan, Siempre bueno. planificamos bueno, todo bueno. con tiempo, armamos toda la logística. ¿Les todo, pasaba está bien. algo, por ejemplo, a nosotros nos pasó, ¿te acordás? Esa vez en Carué, que la salina te volaba el viento, partículas de sal, entonces parte del yacimiento está cubierto por sal. Sí, Por más que no sí. estuviesen en la salina, estaba más Sí, arriba. señor. ¿Les pasaba eso? Eso nos pasó todo el tiempo, que te hace como una película, Sí, sí, sí. arriba Blanca, arriba de la arcilla esta, del sedimento este, y que entonces te tapa el hueso. Claro. Y te lo oculta. Cosa que realmente nos solucionó muchísimo ese tema fue una tormenta enorme que hubo en los primeros días Ujú. y Qué que lindo. lavó Claro. esa sal. Obviamente después el viento, todo la sigue acumulando Sí, y sí, se sí. sigue pegando. Pero en esos días, después de esa gran tormenta, encontramos un montón más. Mirá, ya. Bueno, acá estamos ya en esos bordes que explicaba Fede, que están muy lindos, ¿no? Y se ve bien esa tosca, ese sedimento así clarito, tipo rojizo en algunas partes, y que, bueno, tienen un montón de fósiles. No, el Mauro ya está bostezando. Sí. Mauro, No, no. perdón. Acá Acá estamos- largo. tenemos- Es un acantilado No, importante. no, hay lindos acantilados, lindos Ya. lugares para buscar. Sí, Hacete otra, a ver. sí. Qué increíble. Y te digo, una cantidad de fósiles bárbara. Y encontramos Mirá, Mirá. ahí está Fede. ¿ves? Está comiendo, está mordiendo un fósil. ¿Qué Sí. hace? comiendo, tomando. Debo estar tomando agua porque Sí, creo que no sí, teníamos sí. ni. Ese que está ¿Ven? acá. Es Alejandro Alejandro Curino, sí. ¿Ves que las barrancas son pequeñitas? No son muy Claro, grandes, salvo en sí. algún caso. Y sin embargo estaban repletas de fósiles. Y bueno, encontramos un montón. Sí. Alejandro es encargado creo que hoy por hoy, del Instituto del CONICET de Bahía Blanca. Mirá. Ah, mirá, en el está estudio a del cargo de- cáncer. Claro, sí, 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 sí. Realmente es Sí, un un investigador gran investigador de estudio del fantástico. cáncer. Sí. Ujú. Se ve bien la sal. Ahí se ve, ven esos Claro. manchones blancos. Eso Claro. te tapa los huesos. Habría que, no sé, ir con una hidrolavadora. Ahí sería lo ideal. Pero bueno, nada, tenés que llevar mucha agua. A esa persona que dicen que soy yo está buscando. Sí, está Que Fede seguro ahí. algunos dicen que soy yo. Yo creo que no. Sí, ¿Hace el pseudo cuánto fue Fede. esto? 2004, 20 años. 2003, 2004. Sí, 20 o Sí. más de 20 años, tal vez. Sí. Bueno, hacíamos eso. Está Hay un legionario, Legionario, de Francia en el Sahara. también ahí. Y Y tenés algo que ir muy- muy despacito, ¿viste? Porque con eso claro, esa ¿ves? Mirá, sal ahí ahí, está, justamente. Hay que Claro. estar viendo milímetro a Bien. milímetro. Sí, milímetro, bien, bien. Y hemos encontrado un montón de fósiles interesantes. Sí. Porque, ¿qué nos trajimos? Bueno, mamíferos, gliptodontes, todo eso Sí. sacamos montonazo. Cranios. Sí, 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 Se sí. veían sí, sí. lindos, lindos fósiles. Incluso, bueno, mucho microfósil. Sí. Mucho microfósil. ¿Eso hoy día dónde está? ¿En qué museo? No. En La Pampa. Mirá.
Mirá todos esos niveles de tos, cabeza ahí, esos mirá, peladitos están qué lindo. bárbaros. Y No, Chelo, está muy vos, bueno vos para ¿qué dificultad especial encontraste acá como técnico? No, el tema de la sal. El tema de ¿El tema de la sal? esa capa blanca que te tapa todo. Claro, Entonces, acá ya había llovido y justamente ya Claro, no ¿ves? teníamos esa capa. Pero... Ahí ya te había limpiado eso. Así que yo creo que si uno tiene que ir a trabajar a ese lugar, tendría que mirar el tema climático Claro, ir después de una y lluvia. ir después de una lluvia. Habría que ir después de lluvias a buscar. Claro. Eso te te iba a lava preguntar. mucho, te soluciona el tema. Bochones no hicieron, Sí, ¿sí? Y con el tema de la sal en la tierra, fraguaban se va enseguida. mucho más rápido. Claro. Mirá, lindos. Qué lindo. Eso es un ¿Esto qué tipoterio. es? ¿Tipoterio? Claro. Un mesotérido, perdón, ahora se llama Claro. mesotéridos, que son estos ungulados con dientes de crecimiento continuo, de los que justamente Mirá. estábamos hablando. No, lindos huesos. Y bueno, y encontramos también muchos restos de aves Sí. incompletos y demás. Y ahí tenemos otro material, un Sí. cráneo también de uno de estos ungulados. Ujú. Pero el Argentavis. No apareció. O Se sea, hizo- apareció de se hizo todo desear. excepto el El Argentavis. no, había aparecido una falange. Una falange, una mirá. falange No del encontré pie. fotos, no encontré fotos de esa. Pero fíjate los Mirá. materiales, qué buenos que están. Qué locura. Eso Trajimos, que- nos una trajimos mandíbula, reptiles, mandíbula, ¿no? sí, Sí. había mandíbulas nos trajimos, bueno, estos son singulados y demás, pero nos trajimos reptiles, Sí. los primeros registros de reptiles y anfibios que hicimos ahí Hicimos una muy con buena Agustín colecta. Escanferla, hicimos Mirá. un trabajo, las aves se las pasamos a Marcos Cenizo, que hizo otro trabajo sobre las aves de acá, así que Mirá. nada, Esa encontramos... moneda. Mirá, con esa Otro- moneda te comprabas otro bicho Compramos, extinto la- también. la coca a la Sí, noche. sí, sí. la Está truca a la extinta. noche. Esa moneda está extinta. Mirá qué loco. Sí, bueno, eso es justamente es uno de los, no sé si es una incisión, un premolar creo que sería, Ujú. de estos animales de crecimiento, dientes de crecimiento continuo, ¿no? Justo, mirá. Fíjate ahí. Y bueno, toda esta fauna es parte de esa fauna de las grandes planicies, ¿no? Está adaptada Sí. a todos ambientes abiertos. Entonces vos tenés estos grandes águilas voladoras, estos voladores como el Argentavis y todos esos animales ungulados con dientes de crecimiento continuo, ¿no? ¿Hicieron algún bochón grande? No, bochoncitos, todos chicos. todo y no Sí. salen bichos articulados, sino que tenés semi-articulados, no hay Mirá, bichos enteros. Sí, hemos encontrado algunas cosas Sí, articuladas. sí. Sí, yo creo creo Hay. no. Sí. Hay cosas articuladas. Sí. Así que sí. Sí, además es vos pensás que este yacimiento, creo que los primeros que lo trabajan son Cabrera y Kralievich en los 30. Y desde entonces la gente de La Pampa, de un montón de lados, Sí. bueno, ni hablar, Rosendo Pascual y todos los platenses fueron ahí y sacaron montones de esqueletos completos, cráneos, de todo. Ahí lo Ahí, vemos a un Chelo, joven. en esa pared, que ¿está más duro el sedimento que en la zona, en lo que se No, veía antes? ¿o era no, todo igual. No, el cemento estaba lindo para trabajar, era bastante friable, viste, con esas herramientas así, tipo puntas y martillo, la trabajabas bien. Y los huesos tienen muy buena conservación, así que no tenías tanto problema, no había que consolidarlos, podías, inclusive la misma arcilla que los rodeaba sirve como para contención, viste, no hace falta hacer todo un bochón en cosas chicas, ¿no? Poner Sí. algo más grande o articulado, como dice Fede, sí. Pero lo loco de ese día, me acuerdo que estábamos sacando ahí esa imagen anterior, que encontró Fede ahí un hueso re piola, creo que eran de ave. No me podía sentar. La Claro, está medio silla vertical. con la sal estaba tan caliente que no uf. podías acercarme. Entonces tuve que ponerme toda arpillera, como separarme del piso para poder. No te podías arrodillar. Claro, Todo te uf. que recontra quemaba. Ah. Bueno, A tal incluso- punto que estuve bastante tiempo en cuclillas trabajando. Sí. Y claro, tanto tiempo quieto, se me derritieron las suelas de los zapatos y se me despegó toda la suela. Se me salió toda la suela de los zapatos. Porque era tanto el calor. Cuando vos vas caminando es como que se va enfriando. Sí, sí, sí. Pero como me quedé por ahí 2 horas ahí, Sí, sí, sí. más y cortá fierro sentadito en cuclilla, se me derritieron las dos, me salieron las suelas. Se me despegaron. Así que no, fue terrible. El calor fue tremendo. Quiero que cuenten esto, porque esta es una de las historias historia. más fantásticas Sí. que me contaron en la vida de paleontología. Esto fue muy increíble porque, nada, la gente obviamente en el lugar del pueblo de Sí, la Macachín, gente de divina, 10, la gente de y 10. enseguida se empezaba a enganchar y nos venía a ver al hotel y decía yo tengo un huesito, nos traía un huesito, bueno, toda la gente también ahí de que trabaja en la salina, que nos dejaron entrar sin ningún problema.
Así que fue todo bárbaro, como siempre nos sucede en los lugares donde vamos a trabajar. Así que se nos acercó un muchacho diciendo que él había encontrado todo un grupo de entusiastas del pueblo, habían encontrado huesos y que ellos habían hecho como una especie de arca. Una cápsula del como tiempo. una cápsula del tiempo donde ellos habían guardado esos huesos y para hacer que los iban a abrir en un momento. Entonces, como nosotros estábamos trabajando ahí, el grupo optó por abrir el arca antes de tiempo. Más o menos esa es la historia. Sí, ¿no? nos honraron con esto porque dijeron, pidió a la para mierda. este arca que tenemos cerrada, la vamos a abrir. Claro. Pensábamos que iba a ser como el arca de la alianza Sí, sí, el arca de... que nos Claro. íbamos a de Indiana Jones, que nos abría y nos derretíamos ahí al verla. Así que bueno, nosotros, pero bueno, gracias. Y además como entusiasmados, como bueno, Sí. viste, a ver qué habían conectado. Ellos decían que tenían huesos de Argentavis. Imagínate, nosotros casi no dormimos Sí, sí, esa sí, noche sí. diciendo, no, mirá que encontró, lo tiene ya colectado y bueno, emocionados. Así que fuimos a la mañana siguiente, contentos a la casa de este señor, y ¿te acordás que tenía como un taller mecánico? Sí, Tenía sí. el muchacho macanudo. Y va al fondo, que era todo ahí, tenía fierrachos, todo, y trae esta caja que ven en la foto, con esta inscripción que decía para museo, estaba como previsto Sí. para el museo, para abrir en el 2004. ¿Ves? Macachín. Y trae esa caja pesadísima de hierro, recontra grueso, Sí. rodando en el piso. Claro, no la podía levantar él, porque pesaba, qué sé yo, 70 kilos. Sí, sí. Entonces la tiré rodando. Entonces adentro nosotros escuchábamos y todos los huesos que giraban. Decíamos, Sí, pensando que tenía el Argentavis que habíamos soñado la noche anterior, dijimos, está destrozando el Argentavis ahí adentro. Padre, no. Bueno, entonces lo levantamos y lo llevamos a un lugar que tenía el muchacho enfrente. ¿Te acordás que estaba construyendo como Claro, unas sí, sí. habitaciones? Y bueno, con una moladora. Claro, pues Empezamos- era hermética. Era hermético, Claro, estaba era una cerrada, cápsula del una tiempo. cápsula del tiempo. Sí. Había que abrirla, desoldar, generar todo un tema de herrería Días. para acceder a los huesos. Así que bueno, empezamos con esa moladora que vimos ahí, ¿ves ahí? Empezamos a cortarlo. Creo que hay foto de eso. ¿Se sabe en qué año la hicieron? No sé, por ahí, no sé, creo que el año anterior. Bueno, ahí Ahí estaba la está. casa del muchacho ahí enfrente y empezó a cortarla, ¿ven? Con una moladora. Nosotros dijimos, bueno, corta un pedacito y ya está. No, tenía que hacer todo. Claro. Ahí va. Con masa y cortafierro. No se abría. Tardó bastante tiempo en poder Estaba abrirla. bien hecha, era una Bien. buena cápsula del Sí, tiempo. sí. No, Para bueno, resistir, Estanca, no entraba nada ahí. para resistir eones. Sí. No Sí, contaminaba nada afuera, nada, estaba impoluta. Muy interesante esto. Además, ahí está. Bueno, ahí ya la habíamos puesto en este lugar y ya estábamos ahí próximos a abrirla, pero todavía se el deseaba, ¿viste? unboxing. Sí, no, es re difícil. Re difícil. No Está no Fede dejaba, no atrás dejaba. ahí mirando. Está Fede atrás mirando. Mirá, Igual- seguíamos porque no se abría. Fíjate, habíamos abierto un poquito Ah, y no se abría porque ¿qué era era esa caja? Era O sea, claro, una caja que tenía como una tapa así que pivoteaba y él la había soldado toda. La había hecho una costura en toda esa abertura. Era durísimo. Y una chapa gruesa, un chapón gruesísimo. Bueno, cuando nos encontramos juntado con por esto, Grupo Argentavis. esta quedó torcido. 2003. Ahí está. Ah, les duró un año. Ignacio Medina, 2004. Claro. Macachín. Bueno, Sí. tiene una etiqueta bastante. No, bien. estaba, tenía Sí, todo ese etiquetado. cartón estaba adentro. Eso le sacamos Era la como- foto. era el Ahí que- está, qué grande. Para museo. Santi. Entrega Ignacio Medina, ¿Ves? 2004. Sí. Esto lo tenía ahí, bueno, nada. Y el grupo Argentavi, ¿ves? Sí, Argentavis. Sí. Sin ese, me gusta. Capaz que trata de otro Sí. animal. Guarda. A ver, Claro. ¿qué dice la cara del Fede? Mirá ese muchacho, ¿eh? ¡Epa! Guarda con ese Mirá muchacho. cómo el sol nos había dejado No, las caras sí, brillantes. sí, sí. Destruidas. Mirate los Sí, brazos. sí, sí. Uf, Nos había destruido, Fue terrible. nos había castigado. Bueno, ¿te acordás que los trabajadores de la sal que estaban ahí, todas las caras cuarteadas, todo? Porque Cuarteadas. imagínate laburar todos los días ahí, Mm. te No, impresionante. destruye. Era. Che, y. Mirá la mano blanca. La manito blanca y el resto
Qué Un bueno. mapache, Bueno, ahí más o era nada, este momento fue increíble porque era sacar bolsas de ahí adentro y tenía toda una cantidad de huesos. Claro, sí, Las sí, man- tenía hay huesos. unas mandíbulas, hay unas mandíbulas. cosas Sí, interesantes. sí. Medio, ¿viste? Había, lo que tenían eran muchos huesos. Sí. Ahí quien había estado parando un cacique que era mapuche o algo así, no me acuerdo Y quién. esa era toda la zona de Calfucurá. ¿no? Calfucurá, creo que era la Claro. zona de Calfucurá, ya no me acuerdo la Sí, verdad. sí, todos los ranqueos. Y entonces tenían cosas de Calfucurá en algunas bolsas y otras que sí eran de las salinas, que tenían resto de gliptodonte y más. Pero bueno, el Argentavi se dejó. se No. hizo desear. No se la hizo vi. desear. a la No. Argentavi. Muy bueno, muy bueno. Así que nada, estamos re contentos igual porque fue bárbaro la historia y la gente, me encanta eso, la gente del lugar que siempre apoya, ayuda. Sí. Muy bueno. Sí, gente muy entusiasta también, Muy con entusiasta. ganas de hacer un museo. Sí. Sí. Hay hoy Ahí día está, mirá, ahí museo, está, ¿no hay? ahí está el Dream equipo. Team, El Dream equipo. Team ahí, mirá. Con un poquito de sol atrás. Sí. Ahí deberíamos querer salir rajando, porque ya estábamos. Vámonos con este sol. Vámonos. Increíble. Increíble. Nunca. Sí, muy lindo. Y justo caímos en carnaval. ¿Te acordás que estaba el carnaval? Estaba ahí en el Macachín, carnaval. que pasaban ahí con las camionetas del campo y los carros. Claro, Bueno, sí, como sí, tu pueblo ahí, ¿no? En Guido Sí, también. a full. Así que hoy Con los carros ahí y- apareció. Mira quién apareció ahí. En la salida. Así que. Nadando en la salida. Bueno, Interesante, Muy bueno. muy qué bueno. buena bueno. historia. Encontramos cosas. encontramos un montón La pasamos de cosas. bien. La pasamos bárbaro. Tostadito. Conocimos gente de Repiola. Sí, Vinimos tostaditos. sí, muy bueno. ¿A esa localidad algún otro paleontólogo volvió a ir? Sí, ¿Hay so- otra gente trabajando? Son localidades donde se trabaja un montón, especialmente el grupo de La Pampa, ahí de Montalvo y otros. Pero lo que nosotros fuimos a hacer justamente fue a buscar el Argentavis. Ujú. No fuimos a ver la fauna de ahí, sino fuimos a buscar el Argentavis. Y bueno, juntamos un montón de cosas que se los pasamos obviamente al grupo de Claudia Montalvo, todos los mamíferos, todo eso, pasamos un montón de material. Y bueno, y algunos otros colegas también, como te decía, las aves y demás. Así que bueno, pero no nos encontramos el Argentavis. El Pero Argentavis. sí encontramos un hombre que había estado en la excavación del Argentavis. Sí. No, Sí. mirá. Cuando estábamos justamente explorando ahí, se nos acerca un... ¿Cómo fue? Sí, un señor que trabajaba en las salinas. Ah, trabajar en la Mirá. salida. Sí, un viejo que trabajaba en las salinas. Vino ahí y nos contó eso, que había estado. Inclusive nos llevó. Nos había llevado a la excavación. Tenemos Sí. fotos de la excavación Sí, original foto de la excavación. Chao, mirá del qué bueno. Argentavis. Sí. Así que estuvimos en el lugar, Sí. pero Mierda. nada. De hecho, vimos ahí y dijimos, bueno, a ver si hay algún hueso más. Nada, no, lo sacaron aparentemente todo, ¿no? Sí, No excavamos más. Así que, Claro. bueno, podría haber sido una Sí. actividad a realizar, ¿no? Interesante, claro. sí. Excavar Pero, para el costado. en otra época del año. Pero a tratar de que En sea un, así. en un abril, mayo, septiembre, Sí. ¿cómo no? Sí, 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 sí. el lugar, sí. Yo cuento una anécdota personal. Este año fui de vacaciones con la familia a Patagonia y cuando vuelvo paso por Macachín. Y les dije, ¿quieren conocer las salinas donde estuve con mi gran Amigo. amigo Federico Añolín? Bueno, dale, papi, me dicen, ¿no? Toda mi familia, mis hijos. Bueno, entonces fuimos al mediodía en enero. Ah, volvió. Masoquista. Porque dije, Está bien. vean, Sí, vean sí, cómo sí. su papá trabajó Sí, sí, sí. con Federico. La experiencia, la full experience, La full ¿no? De experience. Macachín. Sí, que hablé con el muchacho que estaba ahí cuidando el lugar para que no entre nadie. Le conté, me dijo, uy, sí, me acuerdo de ustedes. Es el cuidador de la empresa de sal. Y dijo, sí, pasa, no hay problema. Así que fui. Eran que las 2 de la tarde. Le tuve que caminar como 100 metros. Dijeron algunas palabras, sobre todo mi esposa. Irrepetibles, claro. Y mi hijo Tomás fueron los más que Ajá. contundentes. Alusiones. Lara sí, fueron las más tranqui. Ah, Y bueno, sacamos una foto, la clásica tipo cámara en el piso, saltando así. Creo que 5 fotos de eso y Salieron corriendo. Salieron Y corriendo. pasó lo mismo. Llegamos a una estación de servicio y era tomar. Y tomar como locos. claro. Como locos. Y bueno, creo que nadie después terminó descompuesto. Nadie. O sea, fue Nosotros una nos linda sacamos la experiencia. fotito saltando cuando estábamos. ahí, Estábamos. Creo que porque queríamos saltar a un acantilado. ¿ya? sí, sí. Está muy bien. Sí. Así que bueno, tenemos que Genial. volver. Pero, Ah, estaría bárbaro. bueno, Estaría bárbaro. en abril, en Sí. Sí. mayo. Tiene algo muy lindo ese tipo de excavación así pleistocénica que es tan
tan sencillo, tan placentero sacar el sedimento tan fácil, ¿no? De no tener Sí, que hacer sí. un... El mioceno Me- es bárbaro. Está bárbaro, ahí, sí. la verdad que es un... Sí, porque hay otras partes del Pleistoceno incluso, que está muy entoscado, que es muy duro, No, que es este complicado. Esto Sí, era sí, una sí. belleza. Belleza. Y como dice el Chelo, para colmo vos sacabas el hueso y le podías excavar alrededor y hacer un pequeño bochoncito, Sí. y el sedimento se la bancaba. Tampoco era que se disgregaba, hay lugares Sí. que parece arena, Sí. se te desarma todo. No. Estaba muy bueno para Sí. excavar. Hoy con el stretch, sacás el Sacás. bloque de sedimento y lo stretchás. Casi no tenés que llevar yeso, te diría. Re Sí, lindo. hay un par de bichos también que estaría buenísimo encontrar, ¿no? Por eso. Bueno, ¿Qué, sí. qué les gustaría ir a buscar al Hay que museo? ir. Y para mí es eso, el Argentavis, que todavía sigue siendo esquivo, y bueno, un lindo fororraco. Y un foror Un lindo fororraco. un buen marsupial del tamaño de un oso. ¿Por qué no? Uf, también, que encima están poco conocidos, ¿viste? No se conoce tanto, Sí, conoce sí, algunas sí. mandíbulas. Este lugar, ¿qué edad tiene? Y eso está entre el Mioceno y el Plioceno. Según la salina en la que estés, tiene 15 diferente millones. edad. No, más reciente, más reciente. Más, 5 tiene. Ah, 5. ya, Sí, ya final, fines. Si no es Plioceno incluso, ¿viste? Está en el límite. Entonces, Mm. y según la salina, parece que tienen edades distintas. Mirá, Cada salina tiene su edad. mirá. Parecida, digamos, pero Sí. parecidos pero distintos. Como decía Miquel ¿Tenés Benillo. hay alguna pregunta en el chat? Vos que Vamos a andás chusmear. ahí. Pero sí, a mí hay unos bichos que me encantan, que son estos, los homolodoterios. Ah, los. Esos estaría Los- muy bueno. ¿Ómalo o malo? Ómalodoterio. Claro, como de rata. Ómalodoterio. Esos Que bichos están buenísimos, ¿eh? son una rareza, parece que caminaban en sus nudillos, son ungulados, parientes de los toxodontes, caminaban sobre sus nudillos, con el tren delantero más alto que el trasero. Vamos. Pero muy escasos, muy escasos. Hay que ir a buscarlos. Bueno, no tenemos preguntas y son las 8. Ah, Así pero que- todo Como redondo. una pregunta del público acá. Acá, Mis Antones, que está ahí. Que se Paleomundo, No. Paleo JP. No lo Luke, llames. Marquita, No lo llames a mis Antones. La preparadora que está allá, che. Poco estuvo preparando. Silencio. Laburaba. La única que laburaba. Allá, Sí, Ana Moreno Acá- preparando ahí. Laburando. No, Señor. pues una vez me lo encuentro Mirá, mirá, ahí cuando está. trabajaba en Laburando ahí Quaquén. con la laja. Sí. Sigue Lo, con la encon- laja. lo del encontró viernes. a Rosendo Pascual Sí. caminando por el parque y bueno, voy a saludarlo y decirle bueno, que estaba la palio, que conocía un poco la historia de él y le pregunto sobre Argentavis y me tiró un par de características y le digo, doctor, ¿carroñero o cazador? Y me dice, carroñero. Me tiró, dice, los huesos del pie no sé qué, más parecidos a las aves carroñeras que a las rapaces. Claro. Y me quedé con esa idea. Claro, no, ¿Viste? porque en su momento. Según él, No, en su momento, cuando hicieron el primer trabajo, pensaron que era carroñero, pero después Tony Campbell hicieron Ah. otro en el que. te estoy hablando del año 2002, 2003. Claro. Pero bueno, se habrá quedado él con el estudio original, Claro. que después hicieron más Y- estudios, porque en realidad se pensó que toda la familia era carroñera. Todos los Claro. teratornitos. Después se reestudiaron y se vio que en realidad serían cazadores. Igual todo esto, como sabemos, como la palio, ¿no? Sí, sí, sí. No, Y con habría que- respecto a lo que vos dijiste de los fororrácidos de Titanis, que es de América del Norte, Campbell no fue el que propone que tenía el ala como un bracito con dos deditos, en vez de un ala parecida al de un ave. No, ese es ¿O es- Chandler. Es ese otro paleontólogo, Ah, Chandler. perdón, era Chandler. Que como tienen una muñeca muy rara estos bichos, cuando él la articula, le da como si tuviera el ala puesta como la de un pingüino. Viste que los pingüinos tienen como la Sí. alita así. Y eso dejaba como lugar libre para una bochita que tiene y ahí pensó que tenía un dedo móvil, entonces que tendría Ah. los bracitos así. Hay muchas reconstrucciones. Claro, De por hecho, eso te esa decía. que puse un poco tiene como las manitos así Claro. media sueltas, pero bueno, después se vio que en realidad esa fue una interpretación Errónea. errónea y que tenía las manos como cualquier otro pájaro, como una chuña. Como- Así que hubiera estado hermoso que tuviera dos deditos. Claro, porque en muchos libros fabuloso. todavía aparece. con Todavía esa- aparece y porque ese bracito tipo dinosauriano ahí. Sí. y es lo que nos gustaría, pero bueno, pero Sí, no sí, es. la evidencia no acompaña. No, a veces la paleo es medio hortiva. Bien. Acá preguntan del público si en la zona de Morón, en el área de la reserva, y si hay alguna investigación hecha o si sabe algo. Mirá, que yo sepa no. En el pasado
Hay algunos fósiles de morón del Pleistoceno, pero que yo sepa, hoy en día en la reserva, no. Que yo sepa. Habría que ir a ver. Pero hubo trabajos antes, sí. Ahí sacaron, claro, por eso. Que era un gliptodonte, sacaron con insectos, ¿no? Que tenía las pupas. No, era de morón, eso es ramallo. Eso es ramallo, me parece. ¿Sí? De morón igual hay gliptodontes, hay resto de megafauna. Sí. No sé si de la reserva. No sé si es justo de ahí. Así que bueno, pero nada, habrá que ir a ver. Obvio, claro. Bueno, Buenísimo. Bueno, buenísimo. otro capítulo terminado. Otro capítulo. Vamos, terminado, todavía, señores, Una claro que semana sí. y vamos a ver la semana que viene qué hacemos. Claro, tal cual. Perfecto. Oye, muchachos, buen fin de para todos. Gracias. Abrazos. Vamos.